Bien, amigos de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, estamos ya listos para vivir los cuartos de final. Ok. Arrancó el partido, Alex. Sí, hola Andrés, ¿cómo está? Buenas tardes. Acá un partidito súper interesante, cuartos de final, la Champions. Así es el partido de vuelta. Recordemos que la semana pasada el equipo de Arsenal ganó 3-0. Real Madrid necesita ganar por 4 o más goles de diferencia en el partido de vuelta. Recordemos que también hay 2 clasificados. Ayer Barcelona logró su clasificación y el PSG de Francia. Vamos a los primeros instantes de este compromiso. A ver, la idea de esta transmisión, estamos haciendo una prueba. ¿Correcto? No podemos transmitir imágenes como es obvio, pero de repente nos animamos a transmitir partido de los Chancas, Alex. El Más viernes, adelante. Sí, es una prueba, como bien dice, estamos chequeando el partido en sus primeros segundos. Sería algo que no es tan usual que el Madrid quede eliminado a estas instancias, ya que nos tiene acostumbrado a pasar y superar obstáculos fuertes. Este es un 3-0 complicado, Pincel dice que ya a Madrid no le va a alcanzar. Pero vemos, a ver qué cosa pasa. Veremos qué pasa en los primeros 15-20 minutos. Si es que el equipo Real Madrid logra anotar en los primeros minutos, va a ser posible que pueda remontar el 3-0. Pero también hay que tener mucho cuidado con el equipo de Arsenal, que podría aprovechar la desesperación, y el equipo Real Madrid, que se viera en busca del gol, podría haber espacios para el contragolpe. En breve vamos con las alineaciones para más o menos ir conociendo a los dos equipos. Sí, el Real Madrid, la forma de hacer con el arco está Timo con el 1, y en la saga de izquierda a derecha David Álava con el 4, Antonio Rüdiger con el 22, Raúl Asensio con el 35 y por la derecha Lucas Vázquez con el 17, y está como capitán. En el medio campo, tirado por la izquierda, Bellingham, Jude Bellingham. Atrás, un poco retrasado, está Tchouaméni hay balón hacia el arco. Adelantado. Le pescan en posición adelantada, señoras y señores. Mbappé. A la primera carga, el intento del Real Madrid. Mbappé llegaba por la derecha, pero ya le adelantaron. Ya le pescaron, perdón, en posición adelantada. Totalmente sí, adelantado. estaba bastante A 2 adelantado. metros. Mircea de Vargas. Así es, totalmente adelantado con el pecho, hace el gol, pero está totalmente adelantado, cerca de 2 metros. Y primera clarinada para el equipo de Real Madrid. 2 minutos 24 del partido. Sí, Continuamos con la alineación. sí, en el medio campo decíamos que está Tchouaméni. Y por la banda derecha, en el medio campo, Federico Valverde, el uruguayo. Adelante, 3 delanteros. Por la izquierda, Vinicius Junior. Por el medio, Kylian Mbappé. Y por la derecha, Rodrigo. A ver si con la otra Vamos parte con el vamos. Arsenal. Milciades, con El Arsenal. Arsenal. ¿Le das tú o le voy yo? Termina tú A ver, para... está en el arco, está David Raya con el 22. Atrás, en la saga de derecha e izquierda, Lewis Skelly con el 49, Kiwior con el 15, Saliba con el 2, Timber con el 12. En el medio campo, por la izquierda está Rice. En el medio campo, Jorginho parece que no, ahí hay que chequear, no sé quién está Vamos a yendo. confirmar. Por la derecha está Odegaard con el 8 y adelante también un sistema parecido al Madrid. Por la derecha va Saka con el 7, por el medio Merino con el 23 y Martinelli por el izquierdo con los. Va el Madrid, ahí está el centro que viene hacia el jugador Mbappé, No pero se comprendieron. defiende otra vez el conjunto Una falta bastante fuerte. inglés cuando hay una falta fuerte. Amarilla. Sí. Hay una tarjeta amarilla a los 3 minutos. Una salida rápida amarilla para Álava. A los 3 minutos salía en contragolpe. Saca precisamente del equipo de Arsenal una falta con mucha fuerza que le va a derribar al jugador de Arsenal. Tarjeta amarilla para Álava. Sí, Saka Falta. muy hábil, ¿no? Como su apellido, se le saca el balón antes que llegue Álava. Y Álava con la velocidad que iba anteriormente se lo termina llevando. Y esa tarjeta amarilla de todas maneras va a condicionar que va a tener que tener mucho cuidado, porque en cualquier momento un juego fuerte podría ser una segunda tarjeta amarilla, y eso muy temprano, a los 3 minutos. Sí, vamos a hacer lo siguiente, para la gente que nos está escuchando, vamos a entrar con la narración por partes, pero si por ahí hay alguna petición formal de que narramos como un partido típico normal, también le entramos. Sí, a ver, hay que disfrutarlo también. Es un poco Sí. prueba de error esto. Igual, acá tenemos posiciones claras, ¿no? Milciades, tú dices que ya el Arsenal está en semifinal. Por el 3-0, y teniendo en cuenta que en el fútbol inglés, en el campeonato, el Arsenal está segundo, es verdad que muchos puntos por debajo de Liverpool, y el equipo de Real Madrid no está jugando muy bien, sobre todo en el sistema defensivo. Eso es un punto a favor de Arsenal y la ventaja de los 3 goles, pero Real Madrid tiene toda la
categoría, toda la jerarquía y la experiencia de participar en muchísimas Champions y lograr 15 títulos no es tan fácil y habrá que esperar. Ya viene. No, pero el Madrid es el Madrid. Yo creo que el Madrid hoy día lo da vuelta tranquilo. Respeto tu posición, pero creo que va a ser muy difícil. Ahora yo... veremos en el tiempo. ¿Qué dice Alex? Yo pienso... ¿Se viene el Arsenal? Ahí va el Arsenal, balón hacia el área. Saca Valverde. Ahí está, señoras y señores. Insiste. Ahí Vinicius intenta salir desde el fondo. Pero Arsenal sigue cargando por la derecha. Ahí está, saca balón hacia el arco. Pasó rozando. De derecha saca. Asusta, sorprende a Timo Courtois. Lo que quería decir es que el Arsenal está haciendo un buen papel este año. Y también 3-0 es bastante difícil de remontar. Pero el Madrid ha hecho cosas de este tipo. Pero el Arsenal siempre en los partidos difíciles, en el momento importante, se cae. Y el Madrid, en cambio, en el momento importante, suele darte remontadas históricas. Yo quiero darle la chance al Madrid, pero el Arsenal, siendo ya sinceros, hablando con el pie sobre la tierra, puede sorprender y eliminarle al Real Madrid. Pero, Veremos en los próximos minutos. sí, Mira, el ganador de la serie, o sea que el Real Madrid pasa de la llave, paga 7 soles 20, o sea 7.20. En la casa 7 de apuestas. veces. Le vamos a meter un poquito, ¿no? Yo le voy a poner acá. ¿y cuánto está pagando el Arsenal? El Arsenal paga 1.08. O Que sea, gane el partido o que que clasifique. clasifique, ¿no? Habrá que. A ver, mira, le voy a Son las poner 15 probabilidades. soles a la clasificación del Madrid y el pago serían 108 soles. Claro, a ver qué son- pinta. Ahí está, 15 soles a que el Madrid clasifica y paga 7 veces la cuota. Bueno, vamos a ver. Ataca el equipo de Arsenal. Vamos, Alex. Sí, ahí por la izquierda va Arsenal, señoras y señores, arrancó El con 11, todo el Martinelli. 11. Y el español ahí está, va Martinelli, va recibiendo la pelota en el medio campo. Rice, el autor de los 2 goles, golazos, allá en Inglaterra. Odegaard, ahora por la izquierda saca, saca de izquierda, intenta sacar, saca, ahí está de izquierda. Courtois. Courtois otra vez se arroja el belga y termina evitando el primer gol del Arsenal. Es una llegada a ambos lados. Muy buena jugada de Saka que entró en diagonal casi paralela al área grande y con un disparo de pierna izquierda que dio un bote antes, tuvo que esforzarse Courtois y desviar la pelota hacia el lateral. Una falta que no cobró a favor de Arsenal. Sigue el fútbol lateral. Sí, ahí está jugando con la pelota Lewis. Arriba esperaba el jugador Merino, pero primero se anticipa muy bien el capitán. Es un poco raro Lucas Vázquez. que le den a la capitanía. Será por la antigüedad en el equipo a Lucas, ¿no? Recordemos que este jugador jugaba siempre adelante, pero ahora último está jugando de marcador derecho. Y la pelota se va al tiro, pasó rozando el disparo a unos pocos centímetros del parante derecho. Tiro de esquina. Una jugada peligrosa, señoras y señores, a favor del Arsenal. Va a pegarle el 41. Rice. Va a pegarle el Arsenal. Puede ser el primero de la tarde. Aquí está, balón hacia el arco. Courtois. Lo Siempre termina Courtois. controlando a Courtois. Y allá en el partido de ida fue héroe Courtois, si no, el Madrid Sí, hubiese recibido más atajó goles. varias jugadas en esta, un tiro de esquina con bastante efecto, parecía que buscaba un gol olímpico, pero Courtois es uno de los mejores arqueros del mundo y estuvo atento en esta jugada. 8 minutos. 8 minutos del primer tiempo. Ahora el análisis de Mesías es correcto. Yo sé que tiene complicadísimo el Madrid y el Arsenal tiene la buena chance. Pero también por ahí creo que es un empujoncito porque él es hincha del Barcelona. Es verdad. Yo simpatizo El con corazoncito Barcelona. azulgrana lo está convenciendo. Simpatizo abiertamente con Barcelona, no hay ningún problema. Siempre tenemos nuestro corazón. Yo creo que una vez que Pero llegue el vamos a primer tratar. gol del Madrid, puede que se apague todo en el Arsenal. Ojo. Pero el contragolpe también es Porque en el peligroso. momento está defendiendo bien el Arsenal. Y tiene jugadores muy rápidos en la contra. El partido es de ahí de vuelta. Sí. Los dos están jugando de tú a tú. Acá no hay localía. Hasta el momento no. Va por la izquierda, no, Saca, la derecha, saca. Con el perfil cambiado, ahí está, saca. Ahora sí, Ray, señoras y señores. Balón en el área. Se tuvo que Vamos forzar ahí, ahí. vamos ahí. El número 14 del Madrid. Tchouaméni. logró Va controlar. jugando con Vinicius. Pita el árbitro. ¿Qué Una está falta. indicando el árbitro Lo francés? Parece que llaman, el lo VAR. llaman. Este es el Lo llaman del árbitro VAR, ojo. Así es, François. Pero en esa jugada no pasó nada. François Letichier. Penal no es. Debe ser alguna falta. Del VAR. Vamos a ver Vamos a qué ver. va a pasar. 9 Minuto minutos. 9. Está yendo al monitor para ver qué Pero, podía ver. ¿Qué es lo que probablemente Lo está agarrando, estaría- lo está agarrando, lo Ah, está el agarrando. jugador que pero se una derriba, jugada ¿no? mucho más previa, ¿no? Sí, en el tiro de esquina lo agarra el número 35.
Sí, el número le llega a 35, poner la mano encima, lo agarra, pero la lo pelota agarra. no va para No, esa no, pero dirección, hay una falta va completamente en clarísima, posición de podría ser arquero. penal. La marca es Esto de, ya es interpretación del árbitro. La Contra el 23. la marca es de Asensio en contra del 23 Merino, el Así autor es. del último Vamos a gol ver qué allá dice. en Inglaterra. Uy, uy, uy. Penal. Penal. El Penal. VAR, amigos oyentes, Está siempre locazo tiene estas este cosas. árbitro, imposible. No lo agarra Sí lo claramente. agarra, pero está totalmente fuera No de tiene nada posición. que ver, La es una pelota no está falta ahí. porque la pelota es un tiro de esquina, André. Y los jugadores no pueden agarrarse siempre, esto se está cobrando a través del VAR, a veces no se ve en tiempo real, lo agarraba Bueno, de la toda cintura, la fe se en ve Thibaut claramente, Courtois, ¿no? Porque y ahora si veremos qué Arsenal mete pasa su gol, en el penal. Si Arsenal mete el gol, ya Madrid tendría que hacer 4 goles como mínimo. Claro, ya hace una situación mucho A ver más si nos complicada. acomodamos un poquito, Un poquito más para entre que Giralda. puedas ingresar Giralda La llegada para, nuestra- para el cuadro. Colega La voz femenina. Pero ahí Gerald, me está malogrando la paleta de color un poco, creo, con ese fucsia fosforescente. ¿eh? acaba de llegar Gerald y está con nosotros ya. Acá hay un tema. Asensio, Raúl, es el central que juega tirado hacia la derecha. El central se calienta, pero para mí creo que está bien cobrado, porque el Lo agarra jugador casi del la cintura. Arsenal no se va a tirar por gusto. No tuvo que sentir algún jalón mínimamente y en el área. Se ve en la repetición Sí, que lo agarra de la bien cintura. cobrado. Le entramos acá. Y el VAR en este A tipo de ver. jugadas a veces el árbitro no se da cuenta y precisamente por eso lo llamaron, para que él pueda observar y tomar una decisión. 12 11 conectados, minutos. 12 conectados en YouTube. Gracias a los No hemos conectados. revisado a nadie que vamos a salir, es una prueba. Compartan esta transmisión, denle like para poder seguir trayendo estas transmisiones de más Champions, de fútbol de Liga 1, de los Chancas, etcétera. Odegaard. Se viene Odegaard. Señoras y señores, penal a Saca. favor del Arsenal. Saca, parece que es el Va a 7. pegarle el número 8, Odegaard. No saca 7, finalmente. Artillero al frente. Va a pegarle, saca, señoras y señores. Frente. Entre los 3 palos está el Timo Vamos, Courtois. Va a pegarle el Moreno, saca. 12 Un minutos. jugador de buen pie zurdo. Señoras y señores. Fanáticas y fanáticos de Frecuencia Deportiva. Saca el Moreno, respira. Va a pegarle, Pierna saca. izquierda. Está delante del arco, va a tomar carrera, saca. Timo Courtois haciendo saltitos en el arco. Va a pegarle, saca, toma distancia, pierna izquierda. La atajó. Acaba de equivocarse, saca. vamos. El número 7 se equivoca. Los del Arsenal no se lo pueden creer. Courtois le adivinó el disparo de espacio de Saca. Pensaba que Courtois se tiraba a otro lado, pero sacó Al la saco. mano el Timo y lo terminó sacando. Totalmente. El disparo de Saca, Mircea de Vargas. Un disparo Vamos, muy avisado. vamos. A la mano derecha de Courtois, quien se apoya con la derecha y La con la intenta izquierda pinchar un poquito, ¿no? logra desviar el muy suave. Creo que trató de colocar, saca. Debió de ser Creo un disparo que fuerte. este penal tenía que hacerlo a Al los ángulo. Ramos. A los Ramos, Sí, un potente disparo. Fuerte. Ya tenemos el saludo de Gerald para todos los seguidores de Dale, Frecuencia Gerald. Deportiva. Buenas tardes. Hola con todos. Disculpen la demora, pero ahí está la cábala. Llegué y no entré el penal, entonces yo digo que hoy día gana el Real Madrid. Obviamente. Correcto, somos 3-1. Yo soy Arsenal. Veremos, 13 minutos, tiro de esquina para Arsenal. Vamos, Alex. ¿Quién es este Rice? Va a pegarle Ray, señoras y señores, en el arco. Asensio respira hondo porque no se produjo el balón hacia el arco. Vamos. Ya había Saca salido. Federico Valverde, el Había- uruguayo. Había salido No, la pelota. Para contarte, Giralda, la cuota de que el Madrid pasa a la semifinal Creo está que pagando en 7 veces. Sí. 7 veces, le hemos metido 15 soles. ¿Pero en qué casa de apuestas? Betson, ese es en Betson. Ya, en las otras también debe estar por Debe ahí. estar por ahí, ¿no? Y Claro, entiendo debe que estar por ahí. naturalmente los montos varían de acuerdo a la casa de apuesta, ¿no? Sí. Sí, las probabilidades son muy parecidas. Hay pequeñas diferencias. Ligero cambio, pero hay igual. Clara oportunidad que no aproveche el Arsenal porque en este penal tenía grandes posibilidades de aumentar a 4 la diferencia de goles, pero el fútbol es así. Hay que seguir esperando qué sucede en los próximos minutos. 14 minutos. Saca quiso sacarle una de lujo. Pensaba Muy suave. que Courtois se iba a ir a su mano izquierda, pero le adivinó el tiro. Es cuestión de estilos en los disparos. Y también hay que tener en cuenta que Courtois es un arquero que tiene casi 2 metros y está en su Es mejor enorme. momento. A pesar que permanentemente tiene lesiones, no tiene esa continuidad para de repente seguir desarrollando en esa función tan difícil que es el arco. Va Fede Valverde en el medio, señoras y señores, balón por la izquierda. Va recibiendo de pecho Rodrigo. Ahí está el brasilero, tocando con el jugador Vázquez, Rodrigo. Lucas Vázquez. Ahí está Lucas Vázquez, el capitán del conjunto blanco.
En el medio, Bellingham, Juto. Va tocando con Tchouaméni por la izquierda. Ahí está Federico Valverde, Kylian, Mbappé por la izquierda. Ahora Vinicius, mete al centro, Vinicius, balón hacia el arco, al área. Pero va rechazando Kiwior. Sigue acá la carga Madrid. Ahí está Vaya Vinicius, Vinicius. entre el arco, hacia el área. Va recibiendo la pelota. Odegaard es el capitán. Todo el de los equipo de negros, ¿no? Arsenal en el área de Claro. Arsenal. Recontra metidos en Metido. su campo Arsenal, dispuesto a jugar enteramente a la contra. Ese es el planteamiento más adecuado cuando tienes una ventaja de 3-0. No puede arriesgar a tratar de jugar de igual por igual. Y creo que está haciendo bien, en este caso, Arteta, el director técnico de Arsenal. 90 minutos en el Bernabéu son larguísimos. Es toda una historia, es un parto. Ya, pero a lo menos en estos 2-3 minutos finales, desde el inicio Arsenal te me está respondiendo. No es que se meta tampoco. Y entendiendo que tienes un equipo fuertísimo y de la jerarquía del Madrid, No fue hay córner que en esa guardarse jugada. un poco, ¿no? Y luego En esa poder jugada salir. clarísimamente se ve en la repetición. Disculpa, Alex, que no era córner, pero el árbitro considera que tocó el jugador de Arsenal. Tiro de esquina. Va a pegarle Rodrigo. Señoras y señores, balón hacia el área. Sale el arquero, raya. Y va alejando el peligro por el momento. Recibe la pelota Lucas Vázquez, derecha de fuera. Uy, Choca la uy, pelota de un uy. zaguero, Ah. otra vez Vázquez. Pero la saga atenta para sacar esa pelota al lateral que cobra Mbappé, Mircea de Vargas. Así es, 2 disparos continuos que fue al arco. Que Vamos, chocó vamos, en vamos. los defensas de Arsenal. Sigue atacando el equipo de Real Madrid. 16 minutos del primer tiempo. Por la izquierda, Vinicio Uy. Valdán en el área del Arsenal. Peligro, señoras y señores. Ay, no. Lucas Vázquez que se equivoca, se cae. El árbitro dice que no hay nada. Por el momento pasa apuros a Arsenal. El equipo en inglés se limita a defender en estos momentos. Mircea de Vargas. Estamos saliendo gracias a la Mansión Casa Hotel. Cualquier reservación llamando al 983-668864. Una transmisión de prueba acá de Frecuencia Deportiva Andavailas a través de YouTube. Seguir compartiendo y si tienen comentarios en breve estaremos dando lectura. Sigue atacando Real Madrid. Por la izquierda, balón demasiado muy larga. largo de Kylian. Que allá en Inglaterra insistió, pero nunca le salió una, ¿no? Así es, recordemos que en el partido de ida el equipo de Real Madrid también jugó muy bien los primer tiempo, pero en las oportunidades cuando vemos la repetición del penal ya estaba echado ya Courtois, pero reacciona con la mano Con la izquierda. mano. Porque otros arqueros a veces se impulsan con los dos y ya no puede regresar la mano por la inercia. Y en esta oportunidad reflejos muy buenos de Courtois. Si la pelota iba más alto, Ya no no, alcanzaba. no alcanzaba llegaba, por no más que llegaba. estiraba la mano. Claro. No alcanzaba. Además, si era más fuerte también era más rápido Sí, y no tenía opción. Claro, no iba a poder tanto Sí. retenerla, ¿no? Ahí Lucas Vázquez marca con mucha fuerza. Termina cometiendo falta Lucas Vázquez. Señoras y señores, el conjunto de Ancelotti por el momento empujando, pero todavía no encuentra una claridad en el partido para hacer el gol. Le están jalando el de Arsenal, comete falta. Y el árbitro Letichier, el francés, está indicando que falta de Rodrigo en contra del 49 Lewis. Será lanzamiento libre para el conjunto negro. Este Y- equipo que normalmente juega con la casaquilla roja, ¿no? Indicar, Alex, que en este momento también en simultáneo se está jugando el otro partido en Italia, el Inter de local frente al Bayern de Múnich. Recordemos que Inter ganó en Alemania 2-1, 21 minutos del primer tiempo, el marcador 0-0. 0-0. Y a ver, a la gente para que sepa, el ganador de este partido, ¿con quién juega Mercedes? El ganador, si no me equivoco, juega con el ganador de Inter con Bayern, mientras que Barcelona jugará con el PSG. Eso es lo que tengo, pero vamos a confirmar en breve. Va en el medio campo, va dominando Rodrigo, se cae, el árbitro dice que no hay falta, que el Arsenal quitó lícitamente. Creo- ¿O cobró falta, sí, no, Gerald? Cobró falta un tiro libre, creo, si no me equivoco. Pero A sí ver. la cobró, sí la cobró. Sin última instancia cobraron, ¿no? Sí. Es el fondo, Rudiger. Tenemos ahí el primer comentario de Adriano Vargas, nos dice penalazo. Otro hincha al Barcelona viendo la transmisión. No, pero así penal clarísimo. El VAR, el árbitro lo confirmó y cuando el VAR llama ya es una situación que solo tiene que definir el árbitro. Ahí viene Bellingham. Uy. Pasa por todo el área, chica, no llega. En este caso, Rodrigo llega tarde a la jugada. Bueno, respondiendo a Adriano, pudo haber sido un penalazo, pero fue un tapadón. Así que bueno. Claro, respondió Nada más que Courtois. decir, nada más que decir. De que estaba bien cobrado el penal, estaba bien cobrado. Creo que eso no... Sí, yo. Se En le la va a agarrar la repetición cintura. se ve que sí, ¿no? Sí, es penal. Ahí el Madrid de pronto comienza a empujar un poquito más que el Arsenal. Gavisol Altamirano también comenta, nos dice, vamos Real Madrid.
En la familia somos 3-2, por si A ver, acaso. a Va ver. Mbappé, Vaya, ahí vaya. está, la tiene Mbappé en el área, señoras y señores, hace la bicicleta, pero cubre muy bien el zaguero del Arsenal. Número 2. Saliba, que lo termina controlando el francés Mircea de Vargas. Este equipo de Arsenal está jugando con bastante calma, no se desespera, porque otro jugador en esa jugada de repente se comía el amague de Mbappé, que paró muy bien dentro del área, pero se puso muy cerca, no le permitió hacer la jugada, así le puso el cuerpo, le puso el camión, como se dice, y la pelota salió al saque de fondo. Sí, Sigue el fútbol. la adivina por dónde va las intenciones de Mbappé y lo anula muy bien Saliba. Tenemos otro comentario. Fabricio nos dice, le metí toda la quincena a la remontada. Otro hincha de Real Madrid. Mucha fe, mucha fe. Vamos Ahí a ver. va Arsenal, domina en el campo, quita a Vinicius, va por la izquierda, ahí está, se va con todo el brasilero, se mete al área, busca su perfil para Vaya, disparar, penal. se cae, el No hay árbitro dice nada. que no falta. No hay No, nada. no la No va a era cobrar, falta. no la va a cobrar. Es que no, le mete el hombro, no es falta. Sí, no, se paró muy bien el defensa en esa jugada. Somos casi 20 conectados. Compartan esta transmisión, denle like para poder llegar a más gente. Así estamos haciendo una prueba, una transmisión en prueba en YouTube. Falta contra, creo que es Vinicius. Ahora Adriano sí, dice, gana el Madrid 2-0. No le alcanzaría con el 2-0. No le alcanza. Claro, y se estaría cumpliendo el pronóstico de Milciades es que el Madrid se queda en esta instancia. Sebastián Palomino también nos escribe y nos dice toda mi mensualidad al Arsenal. Pero el Arsenal paga una cuota mínima de 1.08. Claro. Pero algo es algo. Creo que este no la asegura. Gracias a Bueno. los que nos siguen. Sebastián Palomino, sí. ¿Cómo va a quedar el partido, Gerald? Yo digo que clasifica. Yo tengo fe. ¿Quién Yo clasifica? tengo sea. fe. Real Madrid. Madrid. Real Madrid. Ya Yo tengo esperemos. fe. Vamos con el tiempo, No 21 dudo. minutos. 21 minutos. Y El así de tiempo sigue rápido, pasando. ¿no? Increíbles. El tiempo se va pasando. Pensaba que eran 12 minutos, pero ya son 21. Ya saben, Señoras nos pueden y señores. nos pueden Hay un seguir empujón en de Rudiger. Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Así Va es, a pegarle seguir compartiendo. quién va a ¡Ey, ey, ey! Lo está empujando al área. le empujan a Asensio en el área, señoras y señores. Álava frente al balón. El zurdo Álava va quedando detrás de la pelota. Artillero al frente. Va a pegarle Se a viene Álava, gol, balón se hacia el viene área, gol, se viene mordido. gol. ¡Oh! Uy, No se puede le queda. pegarle Rodrigo de izquierda. Pero tiene la pelota aún el Madrid. Ahí está Lucas Vázquez. Otra vez el balón al área. Saque de fondo. Penal. ¡Penal, el Madrid! ¡Vamos! Vamos a ver la jugada. ¡Vamos, Arby! Se vuelve Está loco, Raiz. cobrando Se penal vuelve loco. el árbitro Vamos a ver la francés. Se vuelve loco, repetición. Raiz, no lo toqué, dice. No Se lo Vamos a ver vuelve la loco jugada rápida. Ray, Abre los señoras y ojos. señores, cobra penal, pero no vi, la rápida fue. Fue muy rápida. La jugada Y fue rápida. amarilla. A ver, vamos a ver. Vamos a ver la repetición. La ¿Qué es lo que pasó? repetición. El árbitro está cerca. Personalmente no lo advertí, fue rápida la jugada. Vamos a ver qué pasó. Vemos Ahí la está la repetición. repetición. Viene un centro. Acá abajo, acá abajo, acá abajo. Mbappé lo agarra, lo agarra, lo No, agarra. Ah. Yo creo que es idéntica. Idéntica a la igual. otra. Es la misma que la Sí, jugada lo agarra, anterior. lo agarra, lo agarra, Lo agarra y lo suelta. y lo agarra. Y la Sí, pelota sí, iba sí. ahí. Sí, Sí. era Esta- directa para Acá Raiz Mbappé. evita una jugada de gol mucho más clara que el penal que le cobran Si a Este es Arsenal. muy queremos ser, parecida, solo que en la otra jugada lo agarró mucho más tiempo. En esta lo desestabilizó y lo soltó cuando ya estaba cayendo, si el árbitro estaba cerca. Si se usa- Penal creo que ya no sí. hay nada que hacer. Hay que Sí, ver el penal. Si es se usa el mismo indudable. criterio que para la falta anterior, es falta. Bien- Vamos con bien el cobrado. español David Raya, que se haga famoso con este penal si logra tapar. Veremos qué pasa. No lo creo. Son Yo dudo. 23 minutos. O sea que si Penal es penal. seguimos en la línea de las intenciones del Madrid, sería un buen momento para hacer el primer gol, ¿no? Acá Están Gavisol, chequeando. Gavisol Están comenta, chequeando. Gavisol comenta y dice, ¿qué dices, Milciades? Ja, 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 ja. Penal. Por eso dije que es penal, pero el arquero también tiene la opción de atajar. No, claro. Como lo hizo Courtois. Claro. En un penal, la ventaja lo tiene el que Pero lo está ejecuta. revisando el VAR igual, el VAR De lo todas está maneras está revisando. chequeándose en el VAR para que esté todo Pero a lo Pero menos. transparente. yo la veo clara porque sí lo agarra y directamente va hacia Mbappé. O sea, la pelota iba a llegar Sí, en iba esa Mbappé, dirección. Mbappé se iba al Era para espacio. él y era directo. De que Si- lo si agarra, aplicamos lo lo mismo que agarra. el anterior, que Sí. es un cabezazo que va directo al jugador, aplica penal. Acá Sí. Adriano si se aplicó en el dice... anterior, también en este. Adriano Ahí dice vemos. totalmente diferente y no quiere que le comparemos el penal, pero ahí está. Está el cabezazo igual. es al espacio, iba Mbappé Le va- Sí, lo agarra, lo agarra. le va el vacío. De ahí lo suelta, pero ya se No. caía ya Mbappé por No. Es que la fuerza. en la falta anterior lo agarran al rival. En este caso lo agarran al rival. En ese sentido es igual. Claro, No veo la diferencia. diferencia es en el tiempo. En la Claro. otra jugada, el otro gira, lo sigue agarrando hasta desestabilizarlo. En esta, lo agarra y como va hacia adelante Mbappé,
se cae por el mismo hecho de que lo está forzando y el árbitro cobra penal, pero falta la verificación del VAR y veremos quién se pone tras la pelota. Ahí en la pantalla dice penalty check, ¿no? Sí, están revisando el penal. Se revisa. Lo están chequeando. Yo creo que pueden estar revisando un posible offside o otra falta que anule esta jugada, pero no Porque para está mí demorando que, mucho. que es penal, es penal. Yo también digo que es penal. No me he fijado No, si otra ha cosa. habido algún... Si le estuvieran diciendo al árbitro que no es penal, lo llamarían a ver la pantalla. Claro. Porque en Europa, ojo, Entonces, que cuando interviene el VAR es muy rápido la decisión, está demorando bastante. O sea, si es que no están llamando al árbitro, posiblemente es que estén trazando líneas de Sea otra un jugada. posible offside, ¿no? Y una opción, ¿cuál sería? Que Mbappé se deja caer. No, que No, puede haber una no. falta, una posición adelantada Porque- antes de la jugada. Porque si ves los comentarios, Adriano vuelve a comentar y dice, se deja caer interpretación nomás, pero no la Posición veo. adelantada. No, pero él no participa en la jugada. El Ah, jugador que no. no participa. Él no No, el participa. jugador que El viene- jugador La que no pelota viene participa al en área, absoluto. participa porque se No mueve, participa. regresa. No participa. No ¿Cómo que no? participa, Ahí no. está el No once. participa. El que cabecea es Asensio. Ajá. No El que está necesariamente. fuera de área es el 22. Pero No. Misiade, un jugador Claro. incluso puede estar solito en el área rival si no toca la pelota, no es No posesión. participa. No, pero hay que ver si participa, no impide interfiere al tampoco. arquero ver la jugada, si los defensas son sorprendidos, porque esa es bien polémica esa jugada, por eso está demorando. No es por el penal es clarísimo, pero en esta jugada se está viendo si hay posición adelantada o no. Un posible offside, correcto. Es cierto Sí. que Rodrigo está completamente adelantado, pero él no toca la pelota, o estoy O mal. sea, Pero está en el área. no, él no la toca. Pero la pelota viene al A mi área. ver, la va a revisar. interpretación, La va a revisar. Yo no creo que interviene porque para él mí está tampoco. muy lejos de donde iba a llegar Para la mí pelota. tampoco. No la veo que El sea árbitro lo va a interferencia. revisar porque no puede terminar el VAR, no es penal, Porque sino mira, es para la mí, jugada anterior. El defensor de Arsenal que marca a Asensio, que es el que pivotea con la cabeza, no ve Claro. a Tchouaméni, entonces por lo tanto Exacto. no lo molesta, ¿no? ¿Ves? Está muy No, lejos. y Rodrigo está no. cerca de Mbappé. en la Vamos jugada. a ver, esto es totalmente interpretación A ver, del árbitro. Por eso no mismo podemos... han dejado al árbitro la decisión final. El VAR ya solo sugiere y tiene que revisar. Claro, el árbitro va a decidir. El agarrón es clarísimo. Claro. El agarrón es Indudable. clarísimo. La jugada Pero previa acá, lo que se pero va acá no le están repitiendo el offside al árbitro, le están repitiendo únicamente el agarrón. Mira, solo le repiten el agarrón, El no le están agarrón, repitiendo no le la están imagen de repitiendo, offside. claro. No, porque el VAR cuando hay penal dice que hay penal y ya no hay que revisar el penal. Lo que está revisando es la Mira, posición mira, adelante que ese hemos es visto. un agarrón Ahí está, tremendo. estamos viendo ahí. Le mete la mano por la No, Hace porque falta. del antebrazo. si tú ves, Es que es Y está falta. un metro antes. Vamos a ver qué dice el árbitro. A ver, A ver, decisión a ver. final. No hay No penal. hay, no es penal. Increíble Es la la mano verdad. negra del Robo. Cobro la posición adelantada. Increíble No la mano penal. yo negra. no la veo. Offside, se cobra offside, claramente. No la veo así. El penal la es verdad. penal, pero la jugada anterior, Rodrigo está a un Adriano metro de Mbappé dice- y no es penal. Interpretación, Pero- se deja caer, dice. Justicia. No, eso no, No, es. Claramente no, no. la transmisión dice offside. Claro, Vamos a ver qué cobran. De que, Pero- de que lo agarra y lo hace caer, lo hace caer. Pero al árbitro le estaba mostrando la imagen del agarrón y De no la del falta. offside. y no Sí, del de offside, falta. exacto. No, es que está Rodrigo está a un metro adelante de O Mbappé. sea, yo creo que Regresando a la posición adelantada. Claro, yo creo que muestran esa parte para ver si es que realmente logra obstruir la visión. Ahora, al si fuera defensor, posición ¿no? adelantada, ¿no creen que deberían hacer el trazo típico que se hace en la pantalla? Van a trazar. Deberían hacerlo, pero Hay que también esperar es la bastante transmisión. obvio de la vista de altura que sí estaba. Bueno, minuto adelantado. 28, se han perdido casi 3 minutos en esa jugada. Tiene que seguir el Real Madrid con la misma. El tiempo sigue pasando, 28 minutos. Bastante polémica la decisión del árbitro por indicación del VAR. Sigue el fútbol. Vamos, Alex. Por la izquierda va Arsenal. Señoras y señores. Pero quita muy bien Madrid. Balón hacia el arco hasta Courtois. Va a salir desde el fondo el conjunto blanco. El español, cuadro español obligado a ganar esta tarde. No sé si la alcanzará, pero una tarde complicadísima para el Madrid. En el medio campo, Bellingham. Va Árbitro comprado, tocando. nos dicen ahí la gente. Árbitro comprado. Sí, pero es increíble, ¿no? Yo pensé que era un tema sentenciado, pero increíblemente Es que lo para, mí están sigue, anulando. para mí sigue siendo polémico porque en la toma incluso cuando muestran que lo está agarrando, tú ves que la interferencia que tiene el jugador que está en offside no es tanta. Porque el defensor que al final va y se mueve estaba muy lejos de él. Entonces yo, a mi interpretación, no veo que haya influido tanto. Lo que sucede es que en el tiro libre viene la pelota hacia el área y Rodrigo está adelantado y regresa, y lo que se cobra es la posición adelantada de Rodrigo, porque viene la pelota al área muy cerca, no necesariamente porque esté activo o pasivo o no se mueve. Eso es lo que se cobra. Bien, vamos a ver también en breve
Son 29 minutos hasta el momento. Ancelotti ya le veo con una carita, de cierto modo, ya preocupado ya al italiano. Vamos a Italia brevemente. 33 minutos del primer tiempo. Sigue 0-0. Inter con Bayern. 33 minutos 0-0. Sigue el fútbol. Van ahí casi a la par, ¿no? Cuando carga Arsenal, señoras y señores, por la izquierda. Llegaba el número 23. Es el jugador que no tenemos ahí. Va a venir el gol del Real Madrid. Les aviso. Vamos a ver. En cualquier momento Arsenal también puede sorprender. Pero ahí va Mbappé de derecha. Cerca. Raya David, el arquero español que ataja para el Arsenal. Hacía un salto ligero porque se iba al arco. Se abre, ¿no? El disparo se abre de fuera del área de Mbappé. Se abre Más o menos pasa a un metro, 1,20 m. Sí. De ahí se ve mejor. Claro. Se va abriendo, no se cierra. Sí. El efecto está Ahora, hacia mi afuera. opinión personal, si el Madrid, aunque en el partido puede pasar cualquier cosa, pero a estas alturas creo que ya debió anotar un gol, por lo menos. No iría tanto eso, ¿ah? El primer gol es La importantísimo. cosa es que el primer gol no llegue tan tarde. Pero si el Madrid mete el primer gol antes de los 60, debería tener tiempo suficiente. Sí. Ataca Barcelona. Va Martinelli, saca. La tiene Martinelli, este es Odegaard. Señoras y señores, le No le metía ahí entiende. una cuchara chiquita para Saka. Tuvo miedo de disparar. Pero Saka no le entiende la jugada. No. Sí, trató de hacerle un pase, pero salió muy lejos. Debió disparar dentro del área, borde del área, hacia el arco, probar qué pasa. Contragolpe de Real Madrid. Responde Madrid de esta forma. Bellingham. 3/4 de cancha, terreno de Arsenal. Por la izquierda, Vinicius. Recibe la pelota Vinicius. El brasilero lo va dejando a Álava. Con el número 14, Tchouaméni. Por la derecha, Vázquez jugando para Rodrigo. El brasilero mete el centro, no amaga. Va, ahí está Rodrigo, ahí está. Se mete el área. Bellingham lo va a estar marcando. Cerrado bien atrás a Arsenal. Ahora Mucha gente el Arsenal sale Odegaard, el zurdo. Lo va a tirar arriba. Saca, lo están empujando. El árbitro dice que falta. Para el Protegía su Arsenal. pelota. Odegaard, recordemos, jugador noruego que fue comprado por el Madrid muy chiquito, ¿no? A los 16, 15 años, que nunca tuvo oportunidad realmente en el Madrid y salió a préstamo afuera y lo terminó comprando el Arsenal. Sí, Arsenal ha hecho mucha inversión para esta temporada. sí, y está dando resultados. Este año está jugando Está segundo bien. en la liga. Está jugando Después bien el de Liverpool. Arsenal, sí. Hay una falta. Vamos gracias a la Mansión Casa Hotel. Cualquier reservación al teléfono 983668864. Repiten otra vez la jugada. Pero mira, tal vez ustedes mismos se sorprendan o la gente que nos está escuchando se va a sorprender. El conocimiento que tengo del fútbol es que se cobra posición adelantada Pero siempre mira, y cuando. no, pero ahí viéndola ahora otra vez, parece ser offside incluso de Mbappé, porque tiene el hombro un poco delante de Rice, pero no hicieron nunca ese trazado de líneas y no es deberían que haber no. llamado al árbitro para eso. Claro. Una falta. Por eso digo, si el jugador que está adelantado no toca la pelota, ¿es posición o no es posición? No necesariamente. No necesariamente, No pero ahí necesariamente. pareciera que el mismo Mbappé está adelantado, porque Rice lo sostiene de este lado, entonces Mbappé está Porque más cerca al arco, ¿no? Porque sí participa Rodrigo Alex, porque se mueve de su posición de adelantada, regresa para estar habilitado y eso de todas maneras desconcentra al arquero a la defensa. Participa de la jugada. Claro, participa porque la pelota viene al esa área. Es una interpretación. ¿no? Porque si él se Hay queda que estático, tenerla, no hace sí. nada, eso es diferente. Hay una falta a favor de Arsenal. Son 33 minutos de esta primera fracción. Señoras y señores, esta es Frecuencia Deportiva. Partido que se juega en el Santiago Bernabéu. 33. Timo Courtois que espera en el arco. Va a ser lanzamiento libre, aunque lejos del arco del belga. No Milciades. Así es, bastante lejos, casi por occidente. Va a pegarle Odegaard. Señoras y señores, Odegaard frente a la pelota, balón hacia el área. Va quedando en la pelota derecha. Un rebote casi. Le pegaba Timber. El lateral derecho, pero lejos del arco de Courtois. Sale el Madrid. El estadio totalmente lleno, lógicamente como Madrid juega de local. Todos los hinchas están apostando con su apoyo para que el equipo pueda remontar. El tiempo partido sigue pasando. Ha perdido un poquito de intensidad estos minutos, ¿no? Sí. Después de los dos, el penal anulado, Penal cobrado. de todas maneras, emocionalmente es un impacto para el equipo del Real Madrid.
todas maneras. También para el Arsenal Claro. fallarse un penal también de todas maneras lo afecta. Sí, y ahora Arsenal, si hubiera hecho ese gol, Ya las cosas estaría Sería mucho más distinto, tranquilo. claro. Es un gol más. También es una chance que están desaprovechándolo. Y ahora si el Madrid logra eliminarlo, ¿cuánto le va a pesar ese gol al Arsenal, ese gol perdido en el penal? Totalmente. Así es. Totalmente. Courtois desde el fondo. Sale un poco más Arsenal estos minutos. Sí, Heralde estaba Está muy marcando un poco recogido. presión alta. Sí. Arriba, Asensio desde el fondo. El alemán Rüdiger. Señoras y señores, ahí está Asensio. Con la pelota por la derecha ahora, el número 8. Valverde, el uruguayo arriba para que vaya con todo. Pise el acelerador. Lucas Vázquez, también estaba Rodrigo. Pero demasiado largo el envío, nunca llegaron. Y el portero del Arsenal, David Raya, va tomando la pelota. Hasta el momento, Bueno, por ejemplo, buen negocio. ahí Posición adelantada. también hay posición adelantada. Sí, había posición adelantada en el tiro libre anterior. Ujú. Atención, 39 minutos en Italia, sigue 0-0. Y en Madrid, 35 minutos, 0-0. ¿Quién es el número 23 del Arsenal? Por ahí necesidades tal vez. En breve lo confirmamos. Defiende de cabeza Rüdiger, balón por arriba. Marca con todo Álava, arriba, saca también hacia lo suyo, va Uy, tomando uy. la pelota Merino, el español. Otra vez se saca por la banda derecha, balón hacia la área. Tiro de Pasaba ahí Odegaard y el balón se pierde del córner después de bastante tiempo. Otra vez ahí intentando salir el Arsenal. Si cubrió muy bien, le sacan amarilla. Por demorar parece al arquero Raya del Arsenal, amarilla. Tiro de esquina para Arsenal, minuto 36. 36 minutos de este primer tiempo. Fanáticas y fanáticos del fútbol. Lanzamiento de esquina que favorece al Arsenal. Va a pegarle, saca. El de pie zurdo con comba hacia adentro seguro. Va a pegarle. Ese córner del Arsenal, balón hacia el área. Courtois Falta, que levantó falta. la mano, pero antes ya cobró Falta en falta. ataque. El árbitro francés Letichier. Mircea de Vargas. Así le cobran falta, parece que lo agarraba dentro del área o también la carga al arquero en este tiro de esquina. Ataca el equipo de Real Madrid. Sale desde el fondo el Real Madrid. Este es Álava por la izquierda. Tiene el Madrid. Mbappé va tomando la pelota. Antonio Rüdiger. Cambia hacia la derecha. Lucas Vázquez. Va el conjunto blanco con su capitán. Rodrigo. La mete al medio. Jugando Raúl Asensio con su compañero central Rüdiger. El alemán por la izquierda. Este es Álava. Se cierra Arsenal y En su cancha todos. Ahí No hay balón mucho hacia espacio. arriba. Bellingham intenta Uy. llegar a la pelota. Valverde de cabezazo. Una corta. Buscaba a Rodrigo, pero Arsenal se defiende muy bien. Saca por la banda izquierda ahora. Va Rice. Este es Merino, Bien. creo. Balón hacia Lateral. el lateral. No sé, de pronto noto que Sí. el Madrid. Le está costando ahora el Madrid. Sí. Le está Sí. costando llegar. Está un poco más tranquilo el Arsenal. Ha salido unos metros más adelante. Y de momento no hay jugadas de peligro. Cada vez que pase el tiempo, Arsenal será más sólido y la desesperación en Real Madrid empezará a aparecer porque el tiempo será su peor enemigo. 38 minutos. Sí, no creo tanto, porque el Real Madrid ha demostrado que en los últimos minutos es donde saca las verdaderas jugadas en las que te puede remontar un partido. Recordemos- de los Dependerá más también de los complicados. rivales. Recordemos depende de esa los rivales. remontada contra Pep Guardiola del City, que necesitaba hacer 2 goles y los termina haciendo en el 89 y en el 92. Ojo al tejo. Habrá que esperar, el tiempo lo dirá. Sí, en líneas generales, remontar un marcador 3-0 para cualquier equipo es difícil. Claro. Y el Madrid, A este nivel. el Madrid no gana por 3-0 desde el 29 de enero de este año. Ojo también, es un dato importante. Y ha recibido muchos goles. Su defensa no es tan sólida como en otros equipos. Pero para mí tiene el mejor arquero del mundo. El arquero sí es un factor importantísimo para evitar los goles, porque si, como decía Alex al inicio, en el partido de ida, Courtois atajó por lo menos 3-4 clarísimas. Ahora, dicen que un buen arquero es casi el 50% del equipo. No sé Pero, si eso es cierto. pero los compañeros tienen que hacer los goles, porque los partidos se ganan con goles, recordemos. Ahí la tiene Lucas, intenta el descuento, falta, sí, bien cobrado, tiro libre para adentro. Se calienta Falta de el Martinelli. Arsenal, creo, ¿no? Iba... Ahí está Lucas.
Uy, a la rodilla. de capitán. Sí, Sí, es falta falta. clarita, falta Sí. clarita. A ver qué sale en esta jugada, señoras y señores. Artillero al frente. Va quedando Rodrigo. Va a adelantar Rodrigo. Esperan en el área. Bellingham. Se ve también a Mbappé. Ahí está Rodrigo. Llega- Saca, Saliba, recupera, pero Vinicius, balón hacia el arco. Otra vez se defiende Ya. Arsenal. La Va tiene bajito. Fede Valverde. Kylian Ya. Mbappé va a Ajá. pegarle ahí hasta Vini. Intenta el descuento. Por la izquierda, el centro. Corner, Y choca corner. un rival y es córner a favor del Despierta el conjunto Madrid. blanco. Despierta el Llegamos Madrid. a los 40 minutos. Despierta el Madrid. Un gol ahora, al cierre del primer tiempo, sería lo mejor que le podría pasar al Madrid. Exacto. Sí. Y lo mejor que no llegue el gol para Arsenal. Estamos viendo fútbol de alto nivel. Va a pegarle Somos frecuencia Rodrigo, deportiva. señoras y señores. Artillero del frente. Va a pegarle a Rodrigo. El brasilero frente a la pelota. El árbitro Letizier. Mira. Rudiger con- Ay, ¿qué está pasando Con ahí? Timber ahí. Pero no que estaba, la rozan, el pelota árbitro no estaba en cerca. juego, no estaba en juego el balón. El árbitro cerca está advirtiendo. Solo advierte. Cualquier situación. Va a pegarle a Rodrigo. Va a pegarle a la derecha. Ahí está Rodrigo. Pierna derecha, balón hacia el área. ¡Ah! El arquero. Raya, deja el Manotazo. peligro por el momento. Un manotazo. Fede Valverde simplemente deja pasar la pelota de lateral. Fede Valverde. Va a sacar Valverde. No hay a Se quién demora. No se Claro muestran que los no. compañeros. Deja la apuesta finalmente al español Lucas Vázquez. Va Luquitas. Capitán hoy en el Real Madrid. Últimamente creo que capitán. Sí. ¿no? Por la antigüedad te entiendo. Es un jugador cumplidor, pero que marque la diferencia no es. Ajá. Balón A ver, arriba, a ver, recibe a ver. Bellingham, Dale, la tiene por Bellingham. la banda izquierda, está pasando Vinicius, la tiene Bellingham. A Buena. ver. El inglés tocando por la izquierda, Lucas Vázquez por la derecha, perdón, la tiene Vázquez, Lucas mete el Buena. centro. ¡Ah! Rudiger. Aunque ya estaba adelantado, creo, Rudiger. Rozaba Pero la mira hasta pelota. dónde sube Rudiger. No estaba adelantado. Habilitado. Está habilitado, viene habilitado. atrás, viene atrás, pero no llegará a la no Sí, llega. es corner, Bastante ¿no? lejos. 30 centímetros más Sí. llegaba la pelota. ¿Es corner o No, no? sí, tiene corner, final. corner. Va Rodrigo, de pierna derecha, balón hacia el arco. El Madrid busca el penal, ¿ah? Sí. Busca el penal en el Bellingham. área. Rodrigo, la tiene Mbappé que salió fuera. Y ahora Venía Viene atrás. contra Uy, uy. Pierde la Agárrense. pelota en ataque. Bien, Madrid, Madrid. bien Madrid, bien Madrid. Otra vez despertando el Madrid. Claro. Completamente metido en su campo el Arsenal, 42 minutos del primer tiempo. Sería genial que llegue un gol para el Por Madrid el bien del fútbol ahora. también, del Ese fue otro espectáculo. deseo. Ahí va. Por supuesto, Va Mbappé, el por francés. supuesto. Todo es posible en el fútbol. Aplica la bicicleta, balón por la derecha. Vázquez. Fede Valverde. Va recibiendo ahorita Bellingham, balón por la izquierda. Ajá. Pero no. Anula muy bien Vinicius. Timber. Vinicius por la banda izquierda. Mete el centro. córner, vamos, Córner. Madrid, vamos, Madrid. Otro corner más. Empujando con todo el Madrid. Arsenal pasa apuros en estos momentos. Milce de Vargas. Así es, muchos córneres consecutivos. Ha ido con todo Real Madrid. Arsenal aguantando estos últimos instantes. Minuto 43. Va a pegar de Rodrigo. Balón que va a venir hacia el arco. Uy. Timber. Bien, bien. Para alejar el peligro. Bien defendido. Recibe la pelota ahora Lucas Vázquez. Madrid metió toda su gente en el terreno del Arsenal. Por la izquierda. Este es Vinicius o es Rodrigo. Rodrigo. La tiene el brasilero. Pasaba Vinicius. Buena. Viene al centro antes. La Uy. tiene. Ay, ay, Ahí ay. esperaba Rudiger. Saca Lewis Skelly. En el Buen medio empujón. campo. Sí, Recupera falta. Falta, lo empujaron. clara. Bien cobrado de Vázquez. Falta clara. Los del Madrid. Un respiro para el Arsenal, ¿no? Sí, un poco de oxígeno en esta jugada. Minuto 47 en Italia, sigue el partido 0-0, Inter 0, el Bayern de Múnich 0. Mientras que en España el tiempo ya está por llegar al minuto 45. Vamos a ver cuántos minutos dará el árbitro. El tiempo de descuentos, hubo varios minutos con el Hay tema del una- VAR. Una jalada contra Asensio, Esa mira. es la que Asensio decía, ¿no? Pero no me parece que sea para penal tampoco. Se agarran ambos. Es se un ve error claramente. normal, ¿no? De fútbol. 44 minutos. Señoras y señores, esto se acaba en cualquier momento. Faltan En los su minutos de primera descuento. parte. ¿Y cuánto más de compensación se dará en este primer tiempo? Ahí está pegando la pelota Odegaard arriba Buen para pase. que pase su compañero Rice. No, este es Martinelli.
Balón Ajá, que venía Tchouaméni. hacia el área. Recupera Tchouaméni, hace lo suyo. Arsenal jugando. Kiwior, Odegaard, Gigante, se Rudiger. cae Rudiger, pero Uy, queda la sentidor. rodilla. Rudiger. Vamos rápido, Por la rápido. banda Salimos, izquierda. salimos Madrid. Apúrate. Sale Madrid por la banda izquierda. Ahí va Vinicius. Descuenta Ajá. uno, sigue el Dale, brasilero, se cae. El árbitro Falta, dice falta, 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 sí. falta. Lanzamiento libre para Falta adentro. clarísima. Rápido lo hacen una jugada en corta. Kylian Mbappé por la izquierda. Se mete Mbappé A hacia la ver, bicicleta. a ver. Ahí está viendo centro. Estaba algo lejos. Han dado 7 minutos. Bellingham. 7 minutos. ¡Vamos Madrid! ¡Vamos Madrid! Bien compensado, ¿no? 7 minutos creo que lo correcto. Se perdió porque- como 4 minutos en VAR nada más. La revisión del VAR. Bien compensado, bien compensado. Bueno, Hay problemas nos en la han robado transmisión. señal. Vamos a ver si mejora el satélite. Ahí está. Regreso. Ahí va otra vez de Madrid con la pelota por la izquierda. Tiene la pelota Tchouaméni. Desde el fondo Acá la Asensio, banda. Raúl por la banda derecha. Claro. Está suelto Lucas Vázquez. Balón para él. La tiene Buena. a Rodrigo Balón con no, comba no para le Mbappé. daba. Pero primero Saliba se eleva y aleja el peligro. Recupera Madrid. Este es Fede Valverde. Tiene Valverde la pelota, la banda de la izquierda. Mbappé, el francés recostado por la izquierda. No, está Álava, ¿no? Álava. Ajá. Balón uy. arriba, intenta la Ey. chalaca. Eso. Bellingham, pero lo están marcando de muy cerca. Rechaza. Saliba. Sale, sale. Contra golpe de Vamos. Arsenal. Ahí va. Agárrense, agárrense. Tiene la pelota Odegaard, balón por la pésimo. izquierda. Atrás. El pase le viene muy malo, atrás. Bueno, también. El pase Desaprovecha retrasado. Odegaard la oportunidad de Muy una atrás contra. para Martinelli. Ahí lo termina cargando a Bellingham cuando intentaba hacer una chalaca. Claro. Pero no es falta. No Sí. es falta No. porque el que está arriesgando ahí es Bellingham. Claro. Vinicius por la izquierda. Intenta descontar Lateral. dos compañeros. Estaba muy cerca también a Álava. Le están Lateral. marcando, lo están marcando de dos a Vinicius. Le hacen el constante relevo. Es muy difícil para Vinicius entrar por ese sector. Balón hacia el área. Está solo. Pero Ahí no está es Vázquez. imposible. Pone la cabeza Saliba. Ya. Bien, Y Vázquez. salva Dale, al dale, Arsenal. dale, Ahí está dale. Vázquez Arco. tocando. La Dale. tiene de derecha. Oh. Pega ahí el número 14. Tchouaméni. Se Ahí, queja de un ahí. codazo Asensio. Pita el árbitro. Pero dice que no El falta. árbitro dice que no Vamos hay a ver nada. qué pasa. Pero qué calidad, ¿no? De Sí. Champions, ese pase a Asensio y de volea un centro con toda De la fuerza Vázquez. al punto de penal, increíble. Sí. En Italia son 50 minutos. 5 minutos de descuento. Sigue 0-0. En Italia, Inter con Bayern. Sí, hay un golpe que recibe Lucas Vázquez, pero Mira, mira después eso. de Súper. que había dado el pase, no es falta. Sí, no es falta. Sí, no es falta. Después ya el balón ya había salido. Va a poner la pelota al piso y se reanuda la jugada para Arsenal. el Arsenal. 52 minutos. 52 con 30. A lo menos en este No, primer 47 tiempo. con 47 con 30. Vamos a jugar hasta los 52. Van 47 minutos. Bueno, En este primer tiempo parece que Arsenal va clasificando. No, por ahora, por Por ahora. ahora, claro, por ahora. Solo por Arsenal ahora. Solo por ahora, falta mucho. Ahí está Arsenal, Rice tocando por la banda izquierda, Martinelli con la pelota, el español por la izquierda intenta el descuento. Martinelli creo que es brasilero, si no me equivoco. A ver ahí, va, ya está el Arsenal. O sea, que no logra dominar Martinelli. Pero le está costando, ¿no? O sea, el Arsenal que vimos en Inglaterra era un Arsenal que le salía todo, que metía al Madrid en su campo, que hizo a Courtois figura de partido, pero hoy día en ataque Arsenal muy por debajo de lo que nos mostró el partido de ida. Y esta es que jugada también no la logra prioridad parar. Es defender porque, bueno, tienes el favorito, eres el favorito a Pero aún clasificar así, directamente, ¿no? al Madrid lo tienes que matar, Por porque si supuesto. lo dejas vivo, te voltea la olla al toque. Vamos a ver qué dice el Bueno, segundo en tiempo. Ya estos falta últimos poco. minutos, Exacto. el Real Madrid también ha tenido la posesión casi total y ha hecho muy buenos intentos también para Ahora, una ocasión para gol. clara del Madrid no hay hasta el momento. Una clarísima, ¿cuál? Tampoco ninguna tajada de red, ninguna, por ahora. Ninguna. Ningún disparo con Aproximaciones, sí, pero una clarísima. Sí, claro. muchos tiros de esquina. De ningún equipo. Ahí está Álava, señoras y señores. Asensio empuja, avanza al cuadro blanco. El conjunto español buscando Vaya. el primero en este primer tiempo. Vázquez mete el centro. Entonces, muy Sale bien, Raya, Raya. el cuida palos del Arsenal, se eleva y controla, pone punto final a la carga del Madrid. André Vargas. Así, para mí, la clave está por este lado con Asensio, porque han tomado muy bien a Vinicius por el otro sector
Lo están tomando de dos. Mucha gente el Arsenal por su sector derecho. El único espacio que encuentra el Madrid con claridad es por el sector izquierdo del Arsenal. Vázquez está suelto, Por ¿no? donde está Vázquez. Lo están dejando con espacio. Tiene que regalarnos un buen centro, nomás le pido, para el primer gol del Madrid. Aunque en la jugada... Ataca Arsenal. Ahí va el Arsenal, conjunto inglés. Está en el arco Martinelli. Está el disparo. Gigante Courtois. Courtois otra vez convirtiéndose en héroe de su equipo. Va Rodrigo por la banda derecha. Se le va el balón. Salió la pelota. Un Pero- ataque muy claro del equipo de Arsenal, un potente disparo, creo que no tenía ángulo el jugador que hizo el disparo, creo que fue Martinelli, bloqueó muy bien en su primer palo al cuerpo, porque esa jugada era muy difícil, teniendo a Courtois en esa ubicación, cerraba muy bien el primer palo, debió hacer un centro buscando a su compañero. El tiempo Tenemos sigue pasando. un comentario desde Madrid. John Medina nos dice, vamos Arsenal, saludos desde Madrid. Un saludo para ti, John, Buena, que nos John. sigues desde Madrid, siempre estás conectándote. Pero me sorprende que seas hincha del Claro, Arsenal viviendo en Madrid. claro. No tiene nada que ver. Es peruano, es peruano. Atención, también en Italia ha habido muchos minutos, ya vienen jugando 9 minutos de alargue o 9 minutos de descuento, 54 minutos, sigue 0-0 en Italia. Qué partidito. Y otra vez Courtois vistiéndose de héroe. Sí, gigante, Sí, Courtois siempre. Son varias atajadas ya en este primer tiempo. Pite el árbitro. Falta. Por el costado. Mira. Bueno, ahora solo queda un minuto. Un minuto del primer tiempo. Menos de un minuto. Claro, menos de un minuto. Ahora las habilidades de Mbappé y de Vinicius no se muestran porque están bien marcados. No tienen espacios. Lo tiene ¿Quién? claro el entrenador del Arsenal, el señor Arteta, cómo El español. plantear este partido, el español, porque ya enfrentó la semana pasada y seguramente ha revisado todos los videos de este equipo de Real Madrid para hacer una estrategia y mantener la John nos ventaja. responde, nos dice, vamos chancas, aquí le voy al Atlético de Madrid. Ah, bueno, claro, hincha del Atlético de Madrid, Ah, ya. por lo tanto es un antimadridista también. Acá Milciades es hincha del Barcelona, también está feliz de que al Madrid no le vaya No bien por el feliz. momento. Estamos viendo el partido. Lo está deseando, lo está deseando. Igual ustedes con Real Madrid. 55 minutos en Italia, sigue 0-0. ¿Quién es el que calentaba en el Madrid? ¿José Lu? ¿Puede ser? no lo vi bien. vi bien. No la me verdad. percaté, no sé quién es. Ahí está Tchouaméni. Se cumplieron los 7 3/4 de minutos. cancha. El árbitro francés Letizia ha indicado que este primer tiempo ha terminado con el siguiente resultado parcial. Real Madrid Final del primer 0, tiempo. Arsenal 0. Mientras que en Italia sigue jugándose, seguramente también ha habido paralizaciones durante el primer tiempo. Ya se viene jugando 55 minutos. Todavía no termina en Italia. Mientras que en España terminó 0-0 este primer tiempo. Vamos a ver el partido de... Vamos a ver si podemos correr para ver qué Italia. ha pasado. Debe estar en uno de los canales No, ya cercanos. terminó, creo. Está en vivo, estamos viendo en vivo. Claro, el partido 11 minutos. En Italia estaba En Italia, adelantado. sí, ahí. Y ya terminó. Sí, ya No terminó. ¿No terminó? No, Están porque 11 le minutos, hay un dieron- alargue. Están en alargue. Hay un alargue de 11 minutos. Sí, Vamos a eso buscarlo. ya. Vamos a ver si buscarlo. sigue subiendo para... Eso lo cambia todo. Pero de momento, opiniones de este primer tiempo. A ver, empezamos con Gerald. A ver. No, Primera ya dama. está en descanso. Ya Ah, el yo Inter, creo que Inter Bayern. el Real Madrid está ahí que intenta, pero también no le está dejando, ¿no? No se O sea, está de hecho, dejando. el que le anulen el penal, de momento no se sabe por qué ha sido por offside, ¿no? Sí, que le lo han anulen el anulado penal. por offside. Por offside a Madrid, de todas maneras le termina impactando un poco porque ese primer gol era clave. Ahora, recordemos que Arsenal deja pasar una oportunidad clarísima, ¿no? Claro, Saca penal. falla un penal en los primeros minutos. Vamos luego con un poquito de polémica, pero ahora las apreciaciones y sus conclusiones de cada uno. Vamos con Gerald primero y dale. Yo creo que Arsenal está muy bien, su defensa está muy bien porque está tapando y está asegurando que los jugadores que te pueden hacer el gol, te pueden fabricar el gol, no puedan hacer sus jugadas porque están muy ajustados. Entonces ese es el punto más fuerte ahorita que está teniendo el Arsenal. Y bueno, en la contra, siento que está tratando de llegar, pero el Real Madrid de cierta forma también llega y tampoco le está dejando continuar la jugada para un gol más. ¿Se puede presentar la oportunidad? En cualquier momento sí, pero No, ya terminó, no lo ya. sé, no estoy segura. Aquí Yo no sé. ahorita, en el último minuto, en los últimos minutos del juego, pese a que se ha parado un poco, diría que el Real Madrid lo ha dominado mucho más. Mi opinión del partido es de que, como era previsto, el equipo del Real Madrid iba a tomar la iniciativa para buscar el primer gol que le dé cierta tranquilidad y tratar de remontar este 3-0, mientras que Arsenal lo tenía claro cómo plantear, cómo jugar
cómo marcar, cómo cerrarse atrás, y en algunas jugadas de contragolpe se produjo en el tiro de esquina la falta que a través del VAR se cobra el penal. No aprovechó este jugador Saka, una clarísima que a los 12 minutos que pudo cambiar la historia y aumentar en un gol más la ventaja. Pero el equipo Real Madrid seguía buscando por izquierda, por derecha, la defensa del Arsenal también defendiéndose. En algunas jugadas no trataba de contragolpear, pero llegaban hasta el medio campo, hasta que se produce el tiro libre, donde hay una falta clarísima a Mbappé, un penal que el árbitro sin dudar cobra, pero le llaman del VAR y se ve que está Rodrigo adelantado y se anula el penal, y el partido sigue con esa misma tendencia de que el Real Madrid iba en busca del gol. Hubo varias jugadas del tiro de esquina, pero la defensa del equipo de Arsenal se defendió muy bien. Hay jugadores de buena talla, de buen biotipo, que por arriba, juego aéreo, creo que han ganado casi todas, y fue pasando el tiempo, y ahora se viene el segundo tiempo, que seguramente hará cambios Ancelotti para ver la forma de abrir esa defensa cerrada del Arsenal y tratar de buscar el primer gol en los primeros minutos, porque cada vez que pasen los minutos en el segundo tiempo, la ventaja será para el equipo de Arsenal, porque Real Madrid le quedará un enemigo más, que es el tiempo, y además también el cansancio de los jugadores se irá notando, porque es un partido bastante intenso. Acá tenemos el comentario de John Medina, nos dice: me encanta este formato, queda súper bien, deberían replicarlo para los partidos de los chancas, nos dice. Sí, esa es la idea, sí. John, esa es la idea, y nos ayudaría mucho que compartan esa transmisión, que le den like, que comenten, los vamos a leer. Justo vamos con la repetición. Podríamos intentar volver a repetirlo o replicarlo para el partido de Alianza contra Chancas. Sí, el viernes, vamos a ver si nos Acá tenemos el resumen del primer tiempo del Real Madrid versus el Arsenal. 8 minutos, se produce un ataque de Arsenal. Vamos a ver esta jugada a los 8 minutos. El penal llega de un córner, ¿no? Para el Arsenal. Sí, a los 10 minutos. Saca de los que más intentaron en el Arsenal, pero también se vuelve en villano, ¿no? Al fallar el penal, por patearlo creo que de una manera muy tonta. Le pega demasiado suave, quiere pincharla a un costado, es medio raro. El penal cobrado por el VAR. El penal al minuto 13, ¿no? Minuto 10 se cobra el penal. Pero se ejecuta al minuto, casi al minuto 13. Más allá de los reclamos del Madrid, se demora. Bien cobrado. Claro, 12 minutos. Muy suave, muy suave. Raro, ¿no? Raro que le pegue así, demasiado tan suave. Porque ni siquiera es que la pincha al centro, la pincha a un costado. Es demasiado, como un pase. Como un disparo de entrenamiento. Pero entiéndase de que hay un montón de penales que se ejecutaron así y ha sido gol. Y claro. Sí, pero creo que hay que pegarle fuerte siempre. Para mí hay que pegarle fuerte siempre. Ahora, para garantizar que le pegue fuerte, ya es una decisión ya del jugador, ¿no? Claro. Normalmente un penal con mucha fuerza, cualquiera de los lados del arquero, tiene mayores probabilidades de convertirse en gol. En esta oportunidad un tiro muy suave, y Courtois se apoya con su mano derecha y con la izquierda pone fuerza, porque de todas maneras hay que tener fuerza para que no sea vencido por el disparo, que fue muy lento, y evita el gol. Ya vamos a ver en breve seguramente la otra repetición, que no hay en la transmisión sobre el penal anulado. Sí. Acá nos comenta John, nos dice: creo que Bayoli va a mejorar la situación de los chancas. Sí, Bayoli conoce al equipo de los chancas, no conoce mucho a los jugadores, solo a Manzaneda, de repente a Mogollón, a Ayrton Quintana, a los jugadores, en este caso a Takeuchi, que estuvieron en la temporada del año pasado. Recordemos que Bayoli vino con Pablo Bossi en abril, estuvo hasta septiembre, en septiembre lo sacaron a Bossi y asumió la dirección técnica en forma interina por los 5 últimos partidos. Es César Bayoli, que tiene mucha experiencia y creo que va a ser un buen entrenador, y económicamente seguramente no es tan caro como otros entrenadores a estas alturas. Esperaremos cómo plantea. Y a propósito, Bayoli llegó ayer en la noche, hoy trabajó en el Estadio de los Chancas en horas de la mañana, a partir de las 9 hemos compartido fotografías en nuestra página, y en la noche viajan vía terrestre. Lamentablemente no se pudo concretar el charter para que el equipo viaje mañana vía aérea desde Andahuaylas a Lima. Viajarán por tierra hasta Ayacucho a las 11 de la noche, y mañana en el primer vuelo de Ayacucho a Lima para llegar seguramente a Magdalena, al hotel donde siempre se hospedan, y esperar el partido del día viernes. Y hablando para los hinchas de los Chancas que están en Lima, la tribuna que ha sido designada para el equipo visitante en este caso será Oriente, lateral norte, muy cerca norte, y las entradas están 59 soles, y ya también las barras en Lima organizadas se están convocando para preconcentraciones cerca del Estadio Nacional, donde está el Parque de las Aguas, y también en Plaza Manco Cápac y en el Parque Universitario, cerca al Hueco, para que puedan asistir el día viernes al estadio con sus camisetas y con todas las banderolas que identifican al equipo andaluz. Acá
John Medina nos dice: Manzaneda ha bajado mucho el nivel respecto del año pasado. Este podría ser su reencuentro con el gol. De hecho, ya tuvo su reencuentro con el gol. Claro. El partido Tuvo, pasado. El tiro. El tiro fuera del área, pero lamentablemente tiene la mala fortuna también de convertirse en villano al el segundo regalar gol. un blooper, Regalar ¿no? Un pase claro, hacia un atrás, que es el pase segundo que gol para se Huancayo. convierte en otro gol. No, y ese segundo gol ha sido clave porque el equipo estaba 1-1. Si no se cometía ese error de tratar de pasar a su compañero de Manzaneda, de repente el partido terminaba con ese marcador, que pudo ser por lo menos un punto. Pero son cosas que pasaron y ya habrá que ver en los 2 partidos que se vienen al equipo de los Chancas este viernes frente a Alianza y el próximo domingo 27 frente a Melgar. Ok, volviéndonos a meter en el partido del Madrid-Arsenal, ¿a cuánto creen que subió la cuota de que el Madrid clasifica a semifinales? Debe ser por lo menos a 10, 15. Ahora vamos a ver, acá está Real Madrid versus Arsenal. Y Real Madrid clasifica a semifinales, paga 15. Más o menos calculaba. Yo le voy a meter 5 solcitos más. Claro, la fe es lo último que se pierde, como dice el Cuto Guadalupe. La fe es lo último que se pierde. Lo más grande, lo más grande. 5 soles a que el Real Madrid le da vuelta a esta serie. A ver cómo Y va. para que clasifique Arsenal, ¿cuánto están pagando? Para clasificar Ahora, Arsenal. yo tengo la corazonada, más allá de que el Madrid tiene antecedentes importantes y incluso podríamos llamarle increíbles. Tengo la corazonada de que esta vez el Madrid queda acá. Esa es la corazonada. Siempre hay una primera vez, pero hay que esperar, hay que tener calma. No, de hecho, al Madrid Faltan 45 minutos. ya lo eliminó, recordemos, el mismo City, ¿no? Cuando fue campeón, ¿qué año fue? Creo que 2023. Sí, hace pocos 2023, años. 2022, cuando el City sale campeón con Guardiola por primera vez, elimina al Real Madrid con mucha contundencia. No me acuerdo si fue en cuartos o en semis. Estamos a la expectativa ya del inicio del segundo tiempo. Sí, bueno, estamos en este partido entre el Real Madrid y el Arsenal. Es un partido de vuelta a cuartos de final de la Champions, donde el Real Madrid en el partido de ida allá en Inglaterra perdió por 3-0. Y para los que nos están escuchando, tal vez algunos no manejan la información, y ahora el Madrid tiene que ganar mínimamente por 4 goles de Primero diferencia. 3-0 para forzar O sea, el el tiempo alargue. extra. el tiempo extra. Así Y es. si quiere pasar directo, 4 goles. 4-0, 5-1 o más. Mientras que el equipo de Arsenal para clasificar necesita empatar, ganar o perder hasta por 2 goles de diferencia. Le será suficiente, pero si pierde por 3 goles de diferencia van al tiempo suplementario 15-15. Y si aún así se mantiene la igualdad en el global, van a los penales. En breve comenzamos con el segundo tiempo desde España. Sí, y a mi manera de ver, a mi gusto, a mi entender, a mi humilde forma de analizar, el Madrid ya debió anotar siquiera por lo menos un gol en este primer tiempo. Ojalá que los 45 segundos le basten, y espero que en el tiempo no le quede corto. Uno nunca sabe, el fútbol siempre trae sorpresas. Tanto como para bien como para mal, ¿no? A favor o en sea, contra, así es. A todo el mundo le puede pasar. A nosotros, aquí en Andahuelas nos pasó. Contra Huancayo estábamos felices y al final nos voltean un Se partido. nos termina escapando. Eso es lo que quería decir de Nati, ¿no? Entonces, no siempre estar de favorito te asegura ganar al 100%, ¿no? Entonces el fútbol siempre es así, impredecible. Puedes anotar un penal, que es lo más seguro entre comillas, como te lo pueden tapar, ¿no? Entonces hay que ver cómo va la jugada Igual y analizarlo en nos base a cómo metemos, está. nos metemos a la mejor parte del partido, ¿no? El Claro. segundo tiempo siempre nos deja muchas Es más cosas picante. y van a ser Donde se 45 decide el minutos, partido. 45 minutos que para el Arsenal van a ser larguísimos. Sí. Y para el Real Madrid, si no hace el gol, también le va a faltar poco Porque tiempo. recordemos el que tiempo ayer- va a ser el problema. Ayer al Barcelona también le tocó ajustar. Si fue uno de los peores partidos de Jugó Barcelona muy de estos mal, últimos. jugó muy mal y con la entrada de Pedri es que se recupera ayer Milciades. Pedri no sabemos por qué no lo puso desde el minuto inicial, ya ingresó para el segundo tiempo casi a los 10 minutos, le dio más fútbol y aún así la ventaja que había logrado Barcelona en el partido de ida de 4-0 fue determinante. Un 4-0 que se ha remontado, era muy difícil, tenía que ganar el equipo de Borussia por 5 goles de diferencia y eso a estas alturas, en este nivel, es muy complicado. Ya estamos ya muy cerca del segundo tiempo, el partido entre Real Madrid y Arsenal está 0-0. Hubo un penal que atajó Courtois a los 12 minutos, un penal que se cobró a favor de Real Madrid que se anuló a través del VAR por una posición adelantada de Rodrigo. Esos fueron las más saltantes de este primer tiempo. En el segundo tiempo seguramente los entrenadores van a hacer cambios y ya estarán replanteando el partido para, en el caso de Real Madrid, Ancelotti seguramente para buscar el gol o los goles, mientras que el Arsenal para seguir manteniendo esta
este empate y buscar también alguna posibilidad de un contragolpe. Sí, yo vaticino que Ancelotti, a lo menos los primeros 20 minutos, va a jugar con los mismos jugadores. Va a esperar de que este mismo equipo tenga respuesta, que siga insistiendo y que arriba puedan conseguir algún gol. Después de ese tiempo yo calculo que si este Real Madrid no hace daño, pienso que Ancelotti va a comenzar a hacer cambio en este Madrid que, pues a comparación de la temporada pasada, lo veo algo menos. Como equipo, rendimiento colectivo. Sí. Sí, le está costando encontrar el nivel y tiene grandes nombres, ¿no? Tiene a Vinicius, que hace poco ha sido premiado mejor jugador del mundo. Tienes a Mbappé, que también tuvo el prospecto de ser el mejor del mundo. Tienes a Bellingham también, que a veces te saca partidos increíbles. ¿Quiénes podrían ingresar en los cambios, André, en el caso de Real Madrid? No tiene muchos delanteros de repente de experiencia, delanteros que marquen la diferencia. De repente Endrick, el brasilero, de repente Modric, apoyar en el medio campo si es que necesitan algún jugador que esté de repente cansado, o hay un jugador también, Díaz, si no me equivoco, que a veces está ingresando, Brahim Díaz, y el otro jugador que comentabas, José, lo creo que es. No, José no está en Madrid. Ya no está, ¿no? Entonces, el que estaba calentando era Dani Ceballos. Así es, Dani Ceballos. Dani Ceballos, que es mediocampista, pero es verdad, no tiene una banca con nombres rimbombantes el Madrid como antes, pero Endrick, un jugador bastante joven brasilero que siempre que entra te da cositas, y Luka Modric, que para mí tiene que jugar unos minutos también. Sí, la experiencia, el desplazamiento, los pases con mucha seguridad que tiene Modric, podría ser determinante también las pelotas para allá. Los equipos van saliendo al terreno de juego. En breve estamos ya con el segundo tiempo. Estamos saliendo gracias a la Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665. Reservaciones al teléfono celular WhatsApp 983668864. La Mansión Casa Hotel, a 50 escasos metros del estadio Los Chancas. Vamos a ver si hay cambios. Estar atentos en ambos equipos. Una pregunta antes de que inicie. Yo llegué un poco tarde y no pude ver el inicio, ni la foto principal, ni nada de los dos equipos. Pero me acaba de salir en Instagram que le hicieron un homenaje a Mario Vargas Llosa. Sí, correcto. Hubo un Ay, minuto de qué silencio. lindo. Es que Juntamente con el recordemos otro que Mario señor. Vargas Llosa tiene nacionalidad peruana, Y nacionalidad española y creo que también nacionalidad de un país centroamericano que no recuerdo. Entonces es muy querido en España Mario Vargas Llosa. Sí. Una pregunta de cultura general. No sé si es cierta la razón por qué se hace español Mario Vargas Llosa. ¿La saben? Bueno, vivió gran parte de su vida en Europa, ¿no? Vivió en Francia, vivió en España. Pero parece que hay un tema bastante Sentimental. Sí. Ha estado con la ex esposa de Julio Iglesias un tiempo, Bueno. pero luego ya creo La que... información que tengo yo, y si estoy mal, corríjanme, es que cuando se lanza como candidato para presidente, Pierde las elecciones del año y 90. pierde con Fujimori El 90. y se resiente como peruano. Y él dijo, Sí. ¿cómo le pueden elegir a...? Bueno, arrancó. ¿Cómo es el partido? Ya es otro Arrancó tema. Vamos, el segundo tiempo del vamos Madrid. Arsenal. Arsenal. A ver, vamos a hacer un cambio en vivo, se me había olvidado. Gerard, ¿puedes trabajar con este micrófono? No se me hace muy pequeño. Ya, sí, Eso te dijimos. o sea, Pero ya muy tarde, creo, ya arrancó el partido. Sí, en el entretiempo así nada hablar. nada tarde, ahí repetición, cambio. Si no agarras un poquito. No, pero a ver, te voy a dar una mano. Dale, ve transmitiendo. Ahí hasta donde se ve, ambos conjuntos mantienen los mismos jugadores, ¿no? No hubo cambios. Sí, raya desde el fondo, balón arriba. sí. Antes de esto, para comentarles, Madrid estaba llegando y comete una falta, cobran y bueno, saca Arsenal. Así es. Recordemos que los equipos están con su camiseta de color blanco, Claro, el equipo ahí de viene. Real Madrid, Está mejor. mientras que el Arsenal con su camiseta de color negro, números blancos en el partido. Tiro libre que La saca camiseta rápidamente. típica de Arsenal es roja, tanto en el pecho y en la espalda. Y Se viene Con gol, blancos. se viene gol. ahí está Vinicius, viene gol. mete al centro, ahí está Álava, su balón hacia el área. Uy, uy. Lo va teniendo ahí. Ahora quién por este lado. Álava. Es Álava. Muy cerca está Rüdiger. Antonio toca al medio. Recibe la pelota. Asensio recibe también. Fede Valverde devuelve para Asensio. Triangula con Rüdiger. Balón por la derecha. Espera a Lucas Vázquez. Pero prefiere jugar ahí con Álava. Va teniendo Lucas. Señoras y señores, balón al fondo. Resetea con el arquero. Courtois, el belga. Sin cambios, ¿no? Ambos Sin equipos cambios, sí, hasta el cambios. momento. Falta Juega, en juega. contra de Álava, que rápidamente cobra. Va Kylian Mbappé. Bajó hasta el medio campo para trasladar la pelota. Ahí va Kylian, el francés se mete en diagonal. A ver, Balón a la ver. derecha, Buena. va recibiendo la pelota ahora Rodrigo. Ahí está la Rodrigo de derecha. Era Uy.
Ya, Tiene El que balón que se córner. pierde el Vamos, córner. Saliéndose el primer momento el conjunto blanco de España. Tiro de Mircea de esquina. Vargas. Así es, una jugada de Mbappé que bajó hasta el medio campo para recoger la pelota, entró en diagonal y en última instancia un pase hacia su compañero, creo que fue Vinicius, que disparó y chocó en uno de los defensas, se va al tiro de esquina. Álava con pierna izquierda va a ejecutar este tiro al minuto 47. Se viene el gol. Se viene el gol. Se viene Vamos el a gol. ver. Frecuencia Vamos, deportiva, vamos. señoras y Vamos. señores. Balón arriba, no espera. Levanta la mano, Álava. Balón hacia el arco. Pasado. Saca. Rechaza la defensa. Claro, Sácalo, saca. pasado. Saca Se viene que el bajó pajarito. a apoyar a la defensa. La tiene ahora Lucas Vázquez. Balón a la izquierda. Otra vez el Arsenal se mete muy atrás. Se Recibe repliega, la se repliega. pelota Fede Valverde, el uruguayo, tocando con Lucas Vázquez, el marcador de punta derecho del Madrid. Tiene la pelota. Mira el panorama, busca con quién jugar. Finalmente al costado Fede Valverde, recibe la pelota Bellingham. Bien. Eso. Jude Bellingham hacia el giro. Se va por la derecha, balón que finalmente va tomando este es Kylian. Ahí está Mbappé, va Mbappé, una chiquita para Vinicius, no, Para Rodrigo. Kylian otra vez ahora. Por la derecha pasaba Lucas Vázquez, prefiere la individual ahora Vázquez. Mete el centro, no, amaga bien. Buena combinación con Kylian Mbappé, balón que choca le finalmente choca, en Mbappé. él. Choca con Saque el fondo. mismo. Mucha gente atrás. Sí, es Hace que- prácticamente una línea de 6 hombres Sí. en la defensa del Arsenal y 4 más adelantados. Muy difícil así para el Real Madrid intentar jugar, intentar entrar tocando. No hay que pegarle de fuera, hay que buscar más los centros. Sí. Eso más o menos va a ser todo el trámite del partido en lo que queda del segundo tiempo, porque Arsenal va a tratar de defenderse y va a atacar solo cuando hay posibilidades claras de un contragolpe, de repente una jugada rápida. Hay una cosa, una comparación. Justo veo a Ancelotti, sería una comparación gigantesco. Creo que Madrid está cometiendo el error de los chancas. Quiere meterse al área tocando cuando está demasiado poblada la saga. Tiene Hay que pegarle pegarle afuera. Hay que pegarle fuera más, sí es verdad. Atención en Italia, minuto 56 del partido, viene ganando Bayern de Bayern Múnich Múnich. 1-0 al Inter, con esto está igualando en el global. Recordemos que Inter ganó 2-1, con esto está 2-2. Falta mucho por jugarse en Italia, veremos quién clasifica en esta llave. Qué partiditos, ¿no? Se pone interesante la Se puede ir Champions. también al tiempo extra ese partido. Sí, vamos a ver. A ver, ¿cómo van las apuestas? Si gana Madrid, ¿qué comemos? Ah, ¿Qué invitan los que ganan? ya. Si gana el Madrid nos vamos por un cevichito, yo creo. Mínimo. Falta a favor del Arsenal. Intentará buscar ahora también el conjunto inglés, el primero. Por momentos veo ya caras preocupados en el Madrid. Mircea de Vargas, Gerald y André Vargas. Falta mucho todavía, falta mucho. Pero el tiempo Sí. sigue pasando. El que cree que el Madrid ya está eliminado de la Champions ha empezado a ver fútbol ayer. Y eso. Hasta el momento está eliminado, pero hay que esperar. Hay que esperar, ya son 50 minutos de partido. Ya pasaron 5 del segundo tiempo. Hay un tiro libre a favor del equipo de Arsenal. Tienes Rice, creo, ¿no? Que Otra se hizo vez, unos golazos. ojo al Está muy- tejo con está muy Rice. lejos, está muy lejos. Courtois espera en su arco. Señoras y señores, balón que va hacia el área buscando un cabezazo. Logra pegar ahí al Arsenal. El 23 Merino. Mikel Merino, el español. El autor del tercer gol allá en Inglaterra. Correcto. Sale 51 minutos casi de partido. 51, sí. Rice con la pelota. El Arsenal después de mucho tiempo logra tener la pelota si pasaba ese balón. Con lo justo corta ahí Rudiger. Ay, 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 Vinicius se equivoca. Y Vinicius no está con la mecha encendida No hoy está, día. no está. Lo están No. tomando de dos. Es muy difícil. Igual hacer- Mbappé Lo marcan también. en postas. A Mbappé también igual, le apagaron bien. Sí, que saben que son peligrosos estos jugadores y tiene que haber dos. Uno que lo marque y si lo pasa, el otro le cae en la marca. Hay una jugada, un roce en este momento entre Bellingham y uno de los jugadores. Vamos a ver qué cobra el árbitro. Ahora, algo que vemos acá es que Arsenal no hace ese tiempo de forma descarada que vemos mucho en la Libertadores, en la Liga 1, ¿no? Claro. No se tiran al piso, Y no eso se que van quedan, ganando, no se lesiona el o sea, arquero. no se lesiona el arquero y eso es bueno para el espectáculo. Y es una de las Exacto. calidades del fútbol europeo.
Es que deja fluir el juego, deja que sea más interesante. Sí, tal Es que la cual. Champions es el campeonato más importante a nivel de clubes de todo el mundo. Pero apuesto que los después del Mundial. apuesto que los jugadores peruanos ven estos partidos, pero no aprenden duros, ¿no? No, pero en parte también es porque muchas veces los árbitros permiten, ¿no? Claro, por supuesto. Permiten que se pierda tiempo y te dan solo 4 o 5 Por minutos. ejemplo, acá al arquero de Arsenal le sacaron la tarjeta amarilla por demorar en sacar la pelota, ¿no? Claro. Entonces, en Liga 1 se deja, pese a que ya incluso en Guarda. Conmebol ya Creo hay que un Ahí va Arsenal. Este es el Estaba en jugador posición, Odegaard. Sí, hace rato, ¿no? Sí, o sea, lo que pasa es que, claro, en la Liga 1 te dan 3, 4 minutos en el primer tiempo. Acá dieron 7 minutos sin problemas. Y si hubiesen hecho más tiempo, te dan 10, 12 minutos sin Claro. complicaciones. En el partido del Bayern dieron 9 minutos, ¿no? De adicional, Sí. Milciades. Sí, Primer tiempo. viene ganando, recordemos 1-0 Real Madrid. Vamos a ver cómo está el tiempo. Consulta, el reglamento de los 8 segundos, 7 segundos creo, cuando el arquero lo retiene. Termina en córner. ¿Eso ya se aplica en este partido? Eso está aplicándose en la Copa Sudamericana y Copa Eh, Libertadores. claro, Todavía pero parece que en creo- Champions no. Uy, Carga Vaya, Madrid, vaya, ahí vaya, está, está en el área. No ¡Ah! la pelota clarísimamente. Sí, creo que no es penal. Llega con el hombro, pero se demora a mi Se gusto demora un montón. demasiado Bellingham. Bellingham. Tenía todo el Sí. tiempo y espacio. Excelente Buen pase de Asensio. Se demora Bien. demasiado, Y la ¿no? pelota le queda- Llega la pelota. No, llega la pelota y el defensa llega al toque. Pero no o era sea, córner, ¿ah? Le termina tocando al final a Bellingham y el árbitro cobra córner. Bueno. Córner a favor del Madrid, balón hacia el área. ¡Ay! ay, Cabeza, ay. Kylian. Una de las Mbappé. primeras que gana el Madrid, Claro. arriba. Cabecea mal. Le faltó técnica o la pelota le llegó mal y el esférico se va completamente desviado por encima del arco de raya. No, la cabeza mal. Cabeza Porque mal. estaba Debió bajarla, solo, sí. no estaba incómodo. Llegó bien Mbappé en esta jugada del tiro de esquina. Es que también es porque estaba solo, nadie lo marcaba. Por eso No, le se el desmarcó bien, marque. saltó muy bien. Sí, al Claro, costado tenía por jugadores del eso. Arsenal. Saca de pecho, controla la pelota en el medio campo, justo está en la raya, el balón por izquierda. Va abriendo la jugada Arsenal. A los 53 minutos de Ataca este Arsenal. segundo de este partido. Ataca Arsenal por el costado izquierdo. Este Rice, Dicklon. Lo va teniendo Arsenal. 3/4 de cancha, terreno del Madrid. Balón por la izquierda. Rice, el autor de los 2 goles. Pero qué golazos que anotó este Rice. Sí. Allá en no vuelve a hacer Inglaterra. 2 goles en su vida así en un solo partido, creo. Sí, fue algo Estuvo magistral. tocado. Son Ahí cosas hace que rato pasan. Lucas Vázquez le se torean con Rice. Casi siquiera 7 segundos. Finalmente va soltando la pelota el conjunto inglés. Lo rota. Después de un buen rato vuelve a tener la Uy, pelota No. Arsenal. El arquero fuera del área. Raya, salido de la raya del arco. Arsenal en estos momentos tiene bastante la posesión, pero tampoco arriesga mucho, ¿no? Claro. Llega hasta 3/4, retrocede, la tocan atrás, No la patea asegura, al la arco. cuida. Y yo creo que ahí es donde debería aprovechar porque Madrid no está teniendo todo su equipo completo dentro de su cancha. Está aprovechando para cualquier tipo de contra que vaya a tener, correr y tratar de anotar el gol. Y Sí, yo se creo que viene. ahí es donde debería aprovechar más Arsenal. Ahí va Lucas Vázquez arriba Vaya, buscando vaya, a vaya, Mbappé vaya. con Vinicius. Se Corre, juntaron ahora. Buena corre. ocasión para el Real Madrid, pero Vaya, la mala. pelota. Ya, Muy bien. llega. Mbappé, Atrás está Bellingham el para gol, apoyar. Bellingham. Balón otra vez con Vinicius por la banda izquierda. Ahí está Vinicius de derecha. Oh, Muy suave, muy suave. Quiso Era- colocar. Era arriba. Ahí se Sí. llena de pelota. Vinicius tenía la banda de Mbappé. Hace el control hacia adentro. Ya le queda lejos Mbappé. La termina perdiendo. Y una oportunidad desaprovechada. En estos primeros minutos que sale Arsenal un poco a buscar, se generan espacios y tiene que aprovechar el Exacto. Madrid. Exacto, eso es lo que te digo. Ahí es donde Madrid aprovecha y ya no tiene tanta defensa que está cubriendo a todos sus jugadores que te pueden Sí. hacer el gol. Ha salido un tiene- poco Arsenal y eso Sí. genera espacios para el ataque en contragolpe de Real Madrid. Sí, salió un poco. Ahora El Madrid está como agazapado ahora, ¿no? Lo deja venir un poco Arsenal. Claro, es que ahorita- le conviene un poco. son 10 minutos del primer Rápido, del rápido, segundo rápido. tiempo. Uy, Uy, el que está Eso perdiendo es lo que no Tampoco tiene que así, hacer. tampoco es así. Bellingham. Hace rato está calentado Bellingham. Eso es lo que no tiene que Sí. hacer, porque Sí, le da mantén la pie calma. al equipo contrario a que hagan tiempo, retrasas la salida rápida al Madrid. Innecesario. Ahí se pudo ganar la tarjeta amarilla en esa jugada. Sí, le perdonaron a Bellingham. Jude hace rato está con la impotencia. Parece que... Bueno, la lectura general del Madrid, tengo lo siguiente. Creo que lo planificado por Ancelotti no se está traduciendo en el campo de Todavía juego. no. Sí. De momento no. 56 va a Vamos a ver minutos. los cambios también. En cualquier momento ya va a empezar a mover la banca.
Va Rodrigo, ahí está el Mbappé. servicio para Kylian. Mbappé, Fede Valverde, atrás está Tchouaméni por la izquierda. Vini. Vinicius Junior se mete al área, viene al centro. Corner, un Corner. corner más. Pone la pierna el número 12, Timber, y el balón se pierde el córner. Tiro de esquina. Ahí está ya Ancelotti. listo. Uno de los cambios. Ceballos. Ceballos, ¿no? Ceballos, ¿cuánto? Apenas a los 11. 11 minutos. Claro. 11 Va a minutos, pegarle 11 Rodrigo balón hacia el área. Corner otra vez, ¿no? Casi olímpico. Con las dos manos David Terraya para impedir casi Sí, de se produce nuevo. un gol olímpico aquí en el Bernabéu. Uy, iba a ser se metía, un- se metía. Se metía al Buen primer palo. disparo, ¿no? Sí, buenísimo. Va Rodrigo. Rodrigo en el segundo consecutivo saca Arsenal. Arco. Lucas Vázquez, Arco. a ver, va a pegarle de derecha Vázquez, Uy, pone uy, la uy. pierna, perdón, la El cabeza. Parece que hay en el Arsenal jugadores que ingresaron en el segundo tiempo. No, Hay, no, a ver, el 5, ¿no? hay un 3 y un 5. No lo El 5 tenemos. es Partey. Entonces, entonces Jorginho en antes creo Tomás que no va. Partey. No está. Jorginho sí va. No digo no va. Ahora vamos a ver si ha habido cambios. No, no ha habido cambios. No, Sí, no ha no habido hubo cambios. cambios. Estaba Partey, el 5. Ahora sí hay Tomás Partey. 3 jugadores. Está Hendrix. Lo vemos a Hendrix. Hendrik, Ceballos. ¿Y cuál es el tercero que se Vamos llama a en ver, Madrid? no lo hemos visto. 5 Parchi, ¿no? Partey, ajá. 3 en. Ojo. en fase Ahí profunda. está Basaca, está delante del arco. Se cruza Hola. bien Asensio. Bien. Lo Gigante alcanzó. Asensio. Bien. Y la marca Reaccionó lo muy grita bien. como si fuera un gol más Asensio. Buen pase en cortada. Habilitado Raúl totalmente Asensio. Saka. Raúl Asensio un en poquito defensa, porque recordemos que en Madrid hay 2 Asensios. Había un ¿no? Marco Asensio. Marco Asensio, el Ya no está capitán ya. de Era- extremo. Era delantero. Y el defensa Raúl Asensio. Por ejemplo, en esta, si no me equivoco, tampoco la tocó Asensio, pero igual No, sí la cobraron. toca. Sí la toca. No, todo es suya del No, no, no. Vas a ver la repetición. La puntea. ¿La pelota? Sí. Sí, la iba a cortar, la iba a sí, cortar. sí lo corta. Ahí van a haber 3 cambios en el Madrid. En cualquier momento. cambios. Vamos a ver quiénes salen. Saca frente a la pelota. Fanáticas y fanáticos del fútbol. Va a pegarle Saca para el Arsenal. Balón que viene hacia el área. Solo, Courtois, tranquilo, tranquilo. arriba. Tranquilito. El más Solo. alto, una tremenda torre. Courtois. Sale el Saca pejarito. rápido ahora el conjunto Federico blanco. Va Fede Ya, Valverde. vaya. Arrancó con Ay. todo. Pasa mal. La corta bien Rice, ¿no? Sí. Al Madrid no le sale casi nada. Ese equipo de Arsenal está muy bien preparado Está físicamente. bien, Eso es lo que el Arsenal está jugando comentaban muy bien. en Inglaterra, que aguanta un partido intenso como este. Se nota en esto cómo reacciona. Por eso digo, más allá de que en el fútbol cualquier cosa puede pasar, pero la corazonada que tengo es que el Madrid queda ahora. Vamos a esperar, vamos Sí. a esperar. Falta mucho. Faltan 30 minutos. Ahí va Odegaard, el capitán del Arsenal en el medio campo. Va tomando el conjunto inglés. Transporta, va con todo. Ahí parte. No pasa el jugador rey. Esa Pero- Liga 1 te la terminaban cortando con falta. Sí. No, Lewis, ¿no? En última instancia. Si hay una falta que cobra. Para el Alberto fútbol, el Méndez. árbitro está parando francés. porque el árbitro, porque el jugador está tirado al piso, ¿no? Sí, Sí. para que lo Vamos a ver la atiendan. repetición si hay falta. Y acá pueden darse los cambios en el Madrid. Sí. Vamos a Hay ver 3 cambios. quiénes Lo- salen. Vi Está a Hendrik. Está ahí. Ceballos y el otro no se vio. Posiblemente Díaz. A ver. ¿Quién es el que Lo cae? El empuja 49, ¿no? Rudiger. Uy, la El Lewis, pisa. Lewis. Ambos. Vamos a ver, mira. Ambos se dejan los toperoles Mira, le fuertes. pisa en el estómago. Y el otro En la también. parte noble. Ingle. Ah, esa no la habíamos visto. Yo pensé Atención, que le pisó atención. en el En Italia, Inter voltea el partido. Inter Uh. 2, Bayern 1. 2-1, minuto 67. Con eso el Bayern muy Clasifica complicado. Inter. Se va ya viene muy Rodrigo, se complicado. va Álava. Ahí está. Al Va, chequen. sale Luca Vázquez, Vázquez también. Álava y Rodrigo. Los que Claro. salen, Rodrigo, Luca Vázquez y Álava. Mucho ojito con Ingresa Hendrik. Ceballos, Hendrik y Fran García. Fran Mucho García con el 20. ojito con Fran Hendrik. García con el 20, Hendrik con el 16 y Ceballos con el 19. Son los 3 cambios en Real Madrid. Ya Arriesga ya Se vaya con qué Ancelotti número. con el 19, Hendrik con el 16 y Fran García con el 20. Son los 3 Listo. cambios del equipo de Real Madrid. Vamos a ver qué pasa. Minuto 60. Esto a los cuantos se produjo, a los 60, 15 minutos del a segundo los tiempo. 15, ¿no? Sí. A los 15. Pero un poco atípico la salida de Rodrigo, ¿no? Normalmente es un jugador que marca Sí, pero diferencia. mucho ojito con Hendrik. ¿Ah? Hendrik es un Es un jugador importantísimo. brasilero importante. Bueno, parecía. Offside. Mano. 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 Termina Mano rebotando de a Vinicius Madrid. en la mano. Sí, Vinicius. de Vinicius. Partido de momento aburrido sin goles, ¿no? No es lo que Claro. esperábamos ver. Ahí le choca en el codo. Sí, es que el Madrid de pronto parece entrar en frustración porque nada de lo que proponen tanto colectivamente como individual no está funcionando. Si el Madrid tiene que empezar a presionar un poco más. Ha dejado la pelota que circule más por el equipo de Arsenal,
pero no ha sabido aprovechar sus contras. Tiene que Claro. volver a insistir por las bandas, pegándole de fuera. Y es un poco raro que en una contra Mbappé o si no a Vinicius no salgan las jugadas. Ahora se traban, se llenan de pelota o le caen bien en la marca. Asensio desde el fondo. Señoras y señores, quería con la pelota Endrick, pero lo están quitando a Arsenal en el medio campo. Martinelli. Gabriel con el esférico. Por la izquierda, Lewis. Lewis Uy, Skelly. Odegaard. Balón hacia atrás. Lo va rotando a Arsenal desde su propio terreno. ¿Dónde está el arquero? Raya demasiado adelantado. Creo que está viendo los videos de Franco Sarabia. Muy adelantado. Falta. contra Bellingham. Falta. Ahora, a lo que han podido ver, a todos los que estamos acá, ¿qué es lo que tiene que hacer Madrid de pronto para sacarle algo de una cosa diferente en este partido? Goles, Tiene que seguir hacer intentando goles. por las bandas. Tiene que Pero seguir ¿de qué intentando manera? por las Sí, bandas. los Insistir goles por son- las bandas, tiene que aprovechar Es las que mira cuánta contras. gente acumula el Arsenal y se para Es muy lo bien. lógico que tiene que Hay hacer así. dos líneas de 4 y una de 2 arriba. La pregunta Los va 10 a eso. jugadores ¿Qué detrás del cosa balón. tiene que hacer Madrid para romper esto? Por las bandas centros, intentar desequilibrar y pegarle afuera. Ahí va García, Ceballos, Bellingham, balón hacia el área mal. Ay. Y Bellingham hace rato está con... No está fino, ¿no? Está pidiendo Sí, su cambio. sí. Sí, está... Lucas Modric sería Está fue acelerado. la guacha Sí. que le hace Martinelli a Ay, Endrick. Qué finura. Tiene que coserse ahora. No se lo esperaba Tiene que esa jugar jugada de con Endrick. Sotana. Acá Adriano tiene la respuesta de lo que necesita el Madrid para clasificar y dice ayuda arbitral nomás. O sea, Ay, ajá, sí. muchas veces se le acusa a Real Madrid de eso, pero no hay pruebas. Pero no, me Salud, trae a la padre. memoria ese penal que cobra el argentino Julián Álvarez y se resbala y lo anulan. Ah, eso sí fue doble No, toque le cobraron. No, Claro. no encuentra el camino el Madrid. Sí. Y el tiempo sigue pasando, minuto 63. Uy, se puede venir el gol. Ajá. Ahí está Vinicius, Vamos a ver. ahora la Endrick. tiene Endrick de izquierda. Uy, Intentaba el pajarito pegarle. parece como un tren. La tiene, ahí está Fede Valverde, balón hacia el área. ¡Ah! No vio el arco. Sí. No, sí, Aunque la pelota viene rápido también. Muy la abajo cabeza le viene, ahí, muy ¿no? bajo le viene la Sí, pelota. abajo, Pero el muy muy despliegue rápido. físico del pajarito Valverde es impresionante, ¿no? Muy bajo, mira, no puede cabecear. Muy Sí, atrás le viene. muy atrás. Sí, se molesta con el mismo porque el centro era bueno, Sí. pero le queda muy atrás. Y bajo también. Ahí Ahí va viene el Arsenal por la banda Habilitado. derecha, va Saca, tomando saca. la pelota, saca el zurdo que juega con el perfil cambiado, ahí está saca, marca Rudiger, el alemán, la rota atrás para Odegaard, el capitán, el zurdo, busca con quién jugar, la mete ahí para su compañero, la va, ahí está Odegaard, el zurdo, Prueba, otra prueba, vez, la tiene, Buena. No. Se apagó el estadio. Saca. Gol del Madrid, del conjunto del Arsenal al Madrid. Qué momento, nadie esperaba este Bonito momento. Todo el estadio en silencio, todos cuelgan la cara. Baldazo de De abuela. una forma increíble, Arsenal hace el gol. Muy buen bien, gol, se un desmarca, golazo. saca. Veamos la repetición, saca totalmente habilitado y ante la salida de Courtois con todo su cuerpo de casi 2 metros, le define por encima del cuerpo. Vamos a ver la repetición en esta jugada que arranca desde el arquero Raya. Pelota en profundidad y de cabeza. Hay un pase que lo habilita, totalmente Ojo, habilitado. ojo. No hay posición adelantada. No hay Ojo. posición adelantada. Creo que sí. No hay Ojo, posición para mí adelantada. que el Uñero, Totalmente el habilitado. Uñero. Totalmente Ahí vamos, habilitado. Pero Esa jugada, en esa jugada me parece que existe en offside. No hay Hay que posición esperar que adelantada. tracen las líneas. Ahí se ve la Después jugada. se duerme domina muy demasiado el bien. Madrid. Mira cómo Nadie lo marca. marca. O sea, Todos miran, igual se duerme. Mira cómo va a De- salir de Vale, saca. deja Lo que miran entre, y la ni siquiera- diagonal que hace claro, saque es o muy sea, buena, ¿no? Buena, Sí, buena. no. Y Está, la en esta definición. jugada está totalmente habilitado, pero creo que en el pase inicial está en Sí. offside. Pareciera, ¿no? Parece. No, para mí está habilitado, Sí. pero hay que esperar. que Hay la que revise. Y la esperar. Claro. definición, espectacular. Sí, Sí. mucha Los- calidad. Por encima del cuerpo, esa es la técnica. Como es zurdo, Sí. sin problemas. Vamos a golazo. esperar a ver qué dicen. Pero Vamos a para mí repetir. está en offside, minúsculo, pero Pero offside igual al fin y buen al cabo. gol. Gol válido. Y Gol bueno, válido. no han revisado, parece Sí, que es no. válido el gol. Sí. 4 goles, tiene que ser Y ahora 5 sí goles tiene Real que Madrid. hacer Creo el que recontramilagro el Madrid. Yo lo veo Sí. muy difícil, Ya ¿ya? viene. Pero Ya. el Madrid es el Madrid. puedo apostar
todo lo que quieras en este momento. Miliciadas tiene Vamos que- al milagro. Miliciadas- ¡Vaya, vaya, ¡Ahí vaya, Y esto es lo que necesitaba el Madrid, ¿ah? Un pequeño. Prepárate que se viene el Madrid. Prepárate. Estamos igual que antes del gol. Prepárate. Estamos Ojo igual. al tejo. Prepárate. ¡Del Madrid! Ojo al tejo. Prepárate. Minuto. Y estos errores, recordemos a Claro. Karius, recordemos al arquero Error del el número Milan. 2. Sí. El 2. Todos empezaban sus Saliba. remontadas con bloopers. ¿Cómo se llama? Recordemos. Saliba. Saliba, un error garrafal. No lo Se vio. equivoca. Saliba. Le regaló el gol. Se duerme Saliba. Y el Madrid necesitaba un solo gol. Sí, por eso Un te digo, solo, vamos a ver. agárrate, porque Vamos el a gol ver. que Vamos te a ver, hacen vamos a ver te con el tiempo. desestabiliza, pero que Sigue te la hagas apuesta. inmediatamente otro gol. Sigue la apuesta vigente. Cuando estaba diciendo que Miliciadas tiene que poner toda la carne en el asador y el Madrid hace el gol. Sigue el ceviche contando, Milciades. Así es, así el es. ceviche. Estamos igual No, antes falta. del gol Del de gol, Saka. Adriano dice, se muteó el Bernaleo. Pero ya lo empató el Madrid. Ojo. Creo que no se actualizó. ¿Qué partido estará viendo, Adriano? Nos falta. Estamos 3 de diferencia en el acumulado 4-1. 4-1. Lo mismo Minuto como 67 Tiene que hacer 3 goles más el Madrid. Claro. para empatar. Pero queda tiempo, queda tiempo. ¿Estamos cuánto? 19 Vamos a ver. minutos, ¿no? 19 del segundo. No, hay que dar el Sí, acumulado más, 67, minuto 67. Son 90 minutos y ya, para no confundirnos. Ahí Minuto está. 67. ¿Qué Dos goles pasó? muy rápidos, en 2 ¿Qué minutos está- 2 goles, minuto 64, Sí. minuto 66. ¿Qué está revisando? Alguna jugada parece que están revisando. Esto es lo mágico del fútbol, ¿no? Mira cuánto tiempo peleando sin haber nada y en Los 2 cambios. Y Sí, en 2 sí, minutos regala dos la goles defensa y del 2 Arsenal. buenos goles Sí, también. Sí, un error garrafal de Saliba. Recordemos que tiene amarilla en el Arsenal solamente Raya. Y en el Madrid, El arquero. Álava ya salió, ¿verdad? Ya salió. Solamente Sí. queda en cancha Raúl Asensio con amarilla. No hay muchos amonestados en este partido. A ver, se reinicia el juego. Sí, el Arsenal. El Arsenal saliendo bastante ahora. Pareciera haberse acomodado mejor en el terreno. Arsenal, balón que la rompe. Courtois arriba buscaba para Kylian, que no apareció este partido. No lo vi ningún Está desaparecido, muy tomado. Sí. Arsenal en el medio campo. Señoras y señores. Va transportando la pelota Lewis Kelly. Vaya. Bien, Ahí bien. está, Falta, falta. una No. falta clarísima. Ah, Falta clarísima de Sí. Vinicius. Sí, Deja el pie. le Se nota doblaba casi el cuerpo, sí. que No lo, Bien lo cobrado. traba. Se ve Minuto claramente. 70, Sí. minuto 70 de partido. Ahí. Ya, Oh, no, lo patea. claro, sí. Sí. Los Ah, fantasmas claro. empiezan a llegar al Bernabéu. Vamos a ver con el Los tiempo si le fantasmas de la alcanza. remontada. Y en esa temporada con un equipo que nunca se hubiese pensado, ¿no? El Arsenal. Sí, el Tiene Arsenal. buena campaña en Inglaterra, segundo en la Sí, sí. tabla, detrás del Liverpool, cuando normalmente en Inglaterra, Manchester Sino que City es con un Liverpool son equipo los, que son los últimamente- favoritos. No, árbitro, vas a cortar todo. Son faltas, tiene que cobrar la falta. No, no me parece que era falta. no Están parecía disputando falta, la pelota. era la Mira, pelota. ¿cómo entra? Entra con la Pero pierna ahí ya también bastante falla. peligrosa. Y Le lo agarra, sale lo a mancha. matar con todo, ¿no? Dejándole todo la carne en el asador. Acá tiene que Valverde. aprovechar la contra el Madrid. Acá tiene que hacer un gol más de Arsenal para estar más tranquilo. Claro, ambos queremos que hagan gol. Más que fanaticada ya es una... Ese es el Esto ya fútbol. es personal, ya. Sí, sí. Y que si todos están a Ya va favor a de pegar Madrid, de ¿quién Rice, va a ¿no? ser pues, A el, Rice. el contrapeso? A los 70 minutos de este segundo tiempo va a pegarle Rice, balón hacia el área, bajo, rechaza ahí a medias, Valverde va tomando la pelota, ahora saca el zurdo, intenta el descuento, pero marca muy bien a García. Y el balón se pierde al lateral. Todavía no hay cambios en Arsenal. Sí, todavía no. No sé por qué, parece que está Creo- confiando en los 11. Y es que hasta el momento Le está puede respondiendo costar, bien. le puede costar carísimo. Pero, ¿ustedes qué opinan? Hasta el momento está respondiendo bien De todas Arsenal. maneras, jugando algún bien. jugador debe Está estar haciendo su cansado partido el porque es un Arsenal. partido Sí. intenso, entonces siempre se necesita oxígeno. Pero, por ejemplo, a tu opinión me decía de qué jugador está ahí ahorita quemado para sacarle. De en Arsenal. repente poner a un volante más de contención para apoyar en la defensa. Ataca para Arsenal. Ahí Amplio va el Arsenal, espacio. señoras y señores, ahí va de zurda, se cae el hombre de Arsenal, no hay nada, dice No el hay bala, árbitro. No hay nada. El Porque es que francés. Tampoco cobró el anterior. No, ahí no hay falta porque Letiche, Igual bloquea Madrid la lo deja pelota. venir bastante el Arsenal, ¿no? Pero no está pudiendo salir rápido tampoco. pierde la pelota y ahora de los que ingresaron, Ceballos, Hendrik y García.
ninguno como que está Hendrik resaltando el tuvo partido. en el cabezazo Kendrick ha que tenido un no poquito de participación. Sí, pero le Sí. están anulándole muy bien. A ver, sigue el juego. ¿Qué fue? ¿Más lateral? Parece que creo pisó la sí. línea. Y ahora también minutos muy Se viene, cortados. Modric. Modric. Se viene Luquita Modric. El histórico. Que El tiene veterano Modric, el 5 experimentado. Champions en ese botín derecho. Sí. Subcampeón mundial. Ahí, Iría por su sí. sexta Champions. Ajá. Ahí va, tiene la pelota Vinicius, que bajó hasta su propio terreno No, mal, Vinicius. pasa mal, corta, saca para el Arsenal. Ahora va teniendo la pelota Timber, balón arriba, intentaba llegar ahí Merino, Nicol, pero no. Se juega en campo de Madrid en 2 minutos. Sí, ahora también Sí. por el trámite del partido también bastante cortado el partido en estos últimos minutos. Ha salido un poco del Arsenal. Está marcando casi en su media cancha. En la general Estamos. tenemos 4-1 a favor del Arsenal. El global. Sí, tiene que hacer global. 3 el Madrid, como mínimo. Ahí está, Uy, Di Taco ya. devolvía muy Ay, bien, ay, se ay, equivoca ay, Mbappé. La lee bien Rice. El Jugando gran Arsenal partido Rice. teniendo la pelota ahora en su propio terreno, marca con mucha fuerza. Empujado. Kylian, Claro, falta falta. del francés, así lo interpreta el árbitro francés. Queda mal Kylian. Letizier. Bueno, ¿Queda mal? creo que este también momento para que aprovechen el cambio, ¿no? Al Arsenal. Qué golazo le salió a sacar. ¿no? Arsenal No, el Gerald. cambio de Modric. Yo creo que defiende ya la está jugada. listo Modric, sí. Claro. Lo más lógico hizo en esta jugada. ¿Quién sería? Bellingham. Bellingham. Bellingham, Posiblemente, Bellingham, sí. para que entre Modric. Van 72 minutos de partido. 79 en Italia, sigue ganando Inter 2-1, clasificando a la semifinal. Ahora vamos a darle una vuelta. Vamos a ver si 2-2 está el partido. ya viene el gol seguramente Que está el en... partidito, ¿no? Es que el Bayern Empató es un el Bayern. equipo grande. Uy. Ahí se equivoca. Ese partido también está interesante. Sigue Está un gol, tendido en ¿no? el Qué piso partidazo, Kylian ¿ah? Mbappé. a un gol. Qué partidazo Sí. el del Inter con el Bayern. Y precisamente quién está ahí. No, este es Kylian, ¿no? Kylian. Sí, Kylian. Se desespera el Madrid, dice Adriano. Sí, el tiempo El ya tiempo corre sigue en contra. corriendo. Hay falta ahí, clarísimo. Ay, el tobillo se le dobla, el tobillo derecho Kylian. El tobillo derecho de Mbappé cuando cae. Ahí. Ah, Sí, Uy. hacia adelante, pues, eso duele. Au. Hasta Ahí yo, se ve. y hasta yo lo sentí fuerte. ah. Mira, y se dobla. ve. Ay. Harold Navarro nos dice: el viernes somos Chanca C y C. Así es. Obvio. Saludos Está en para Matute. Harold. Va a ser partido lindo. Partido lindo porque Alianza se juega la apertura. Ya no tiene margen de error. Ha perdido muchos puntos. Y Chancas también con el descenso que empieza a coquetear. respirarle. Así es, Alianza logró ganar en Cusco un partido difícil frente a Garcilaso y se puso en pelea también gracias al triunfo de Universitario frente a Melgar, que hizo que la tabla se ponga más apretada en los 4 primeros lugares. Melgar, Garcilaso, Universitario y Alianza disputando el torneo Apertura. Reiterar que Melgar y Universitario tienen un partido pendiente que se jugará en junio. Bueno, se vienen últimos 15 minutos de partido. Así es, 16 más los descuentos de unos Más 4 allá más. de la brutalidad que pueda significar siendo un equipo grande Madrid en 15 minutos 3 goles. Siempre se puede, ¿ya? Siempre Sí, se puede. Se puede, pero también puede haber un gol de Arsenal. Eso complica. Que es así. A veces tú estás buscando un gol. Es como cuando los Chancas jugó el domingo, buscaba por lo menos un gol y en la última jugada vino el gol. en Salen contra. Asensio y Va a Mbappé. entrar Díaz, Entran Lucas Lucas Modric y Brahim Díaz con la 21. Sale Raúl Asensio No cambiaron a Bellingham. y Mbappé Sí, ingresa Mbappé por Brahim lesión debe ser. Díaz con la 21 Ajá. y Luka Modric con la 10, ¿no? Sí, vamos a ver Sí, sí, el... no me A ver, Parece que está sentido Mbappé en Sí, esa sale jugada. lesionado Ya Mbappé, no había tiempo lamentablemente. para que se recupere. Minuto 75. ajá, Buen se equivoca en momento, salida el ven, Arsenal. ven, ven. Va Brahim. Ahí va Ibrahima, toca Modric. Modric. Ahí va el croata, dejó la puesta para Bellingham que pensaba que iba Buena. a salir balón por la Ay, izquierda. No. No pasa la pelota, corta muy bien a Timber. Saque En el meta para el fondo, Arsenal. saca en última instancia, ¿no? Bien saca, va apoyando en la marca atrás. Sí, este delantero que falló el penal y luego se reivindica con el gol. Arteta, entrenador del Arsenal que Español. tiene cositas de Guardiola. Pep Guardiola, ¿no? Creo que fue asistente en algún momento. ¿El Arsenal tiene Champions? ¿Alguna vez ha ganado una Champions el Arsenal? No tengo el Creo dato. que no. Creo que nunca, ¿no? Va a sacar desde el fondo Raya, señoras y señores. David Raya, el arquero español que juega y ataja en el Arsenal. Va a sacar y hay un cambio también, se va a sacar. Ingresa Trossard con el 19. Primer cambio en Arsenal.
Parece que ha salido Martinelli. No, saca. Saca, ¿no? Sí. Ya parece que John está nos un poco dice, vamos Arsenal, pongan huevos, tiene que aguantar el Arsenal. Pero sí está, de momento está tranquilo el Arsenal, porque el Sí. Madrid le está costando mucho. Sí, está O sea, maneja- que sea mal partido de Arsenal, no. No, es en un muy absoluto. buen partido. Creo que el Arsenal está manejando muy bien el partido. Creo que Claro. el libreto que lo han pensado en la cancha se está traduciendo. Está muy tranquilo, pero Sí. todavía falta mucho. Sí, estamos minutos 76 con 43 14 ya no segundos. es mucho. Falta Más unos regular. 5 minutos por lo menos de El alargue. Madrid ha sabido hacer 2-3 goles en 5 o 10 minutos. Pero no Balón siempre la historia se arriba, repite. No siempre hasta el la historia área, se repite. Rudiger va despejando la pelota. Trossard, el recién ingresante, participaba en la jugada arriba, Vinicius. Le ponen el Lo chocan camión, a se Hendrik. cae. Hendrik, ¿no? Sí. Nada. Sí. Abre el Arsenal desde el fondo. Ahí está el conjunto negro. Va jugando en el medio campo este Odegaard, el capitán, toma la pelota, traslada al zurdo. Lo pone pausa al fútbol. Mucha tranquilidad del Este es Arsenal, ¿no? Party. Está jugando Odegaard. con toda la autoridad el Arsenal. Sí, está jugando súper tranquilo. Triangulando, sin desesperarse. Es que antes lo que quería decir es que el Arsenal había desaparecido de la órbita de la Champions hace buen tiempo. Y ahora Sí. está volviendo muy bien. Sí, En los correcto. últimos años ha hecho inversiones importantes para recuperar el protagonismo en Europa. Mucho jugador joven en el equipo Arsenal. Sí, ex equipo del el Thierry. Luis Suárez también. Luis Suárez. Suárez no sé si juega el Arsenal. No, sí Suárez jugó. No, juega el en Liverpool jugó. Ah, Liverpool, perdón, sí, Liverpool. Pero el ídolo más recordado del Arsenal es Thierry Henry, ¿no? El Ah, francés. El francés. Ahí va arriba, ya está Odegaard. carga. Odegaard está en el área del Madrid. Balón hacia el área. ¡Vamos! ¿Cómo se la Pegaba regresó? ahí, parte. Más cerca el Arsenal de liquidar la llave que el Madrid de descontar. Sí. Tibio, para mi gusto este partido del Madrid tibio. Se viene Está Arsenal. atacando. No. Ahí está el Arsenal, Rudiger que cierra, se vistió de bombero y apaga el incendio cerca al área de Courtois, balón por la derecha, Fede Valverde, a ver si arranca la moto, no, se da la vuelta, atrás para Álava, No, creo que- Modric. No, ya- Álava ya salió. Álava ya salió. el moreno que está ahí arriba, Chouameni es ese. no Tchouaméni, Tchouaméni. ¿no? Está ahí en la saga, Vinicius. Vinicius arranca por la izquierda, no, No hay nada. Falta clara. Cobró falta. Vamos Madrid. con lo poco que queda, no está con la mecha encendida Vinicius, pero Encaró y hizo algo ya lo- en automático. logró y una falta. Y consigue una falta. Sí, ya no sabía qué hacer. Por si acaso hacía la jugada. Minuto Minuto 79. Minuto 85 en Italia, sigue 2-2 el marcador. Con esto está clasificando Inter. Hasta el momento, minuto 85. Sí, oficialmente a este partido le quedan 11 minutos. Más los 11 minutos. Señoras y señores, la compensación es una cosa adicional que hasta el momento no lo sabemos cuánto dará este árbitro. Letizier va ordenando su barrera, raya, el arquero del Arsenal va. Con Modric ¿Quién cerca. va? Allá está Fede de derecha. Ay, pero ¿por qué, miércoles. Fede? Se Tiene demoraron gol al arco. mucho. Hicieron 3 toques. Sí. Si Odegaard les caía ahí, se demoraban un montón. Lo tiene el Madrid, señoras y señores. Desde el fondo. Este es García, si no me equivoco. Modric, el croata, Vinicius. por la izquierda. Vinicius. Vinicius. Va, ahí está Vinicius. Balón A ver. hacia el área, está Uy, Hendrik, vaya la Hendrik, fecha vaya Hendrik. De cabeza, lo correcto. Le está agarrando el cuello. Le ha agarrado todo el momento. No, Todo el momento es lo un agarra. forcejeo, es un forcejeo normal. Al pecho. ¿no? Mira, Es mira, un mira, forcejeo repetición, normal. repetición. Le pone la mano al pecho, mira. Mira la mano al Mira, pecho, al pecho, al mira, pecho, al pecho, al mira. pecho. No hay Mira, mira, todo, No hay todo el nada. rato hasta que le agarra. Sí, pero no es penal. Es una No es jugada penal. Lo normal agarra, pero no es de- penal. Le aguantan con todo. Probablemente el defensa tiene Lo que poner marcan la de fuerza dos. El Arsenal sale de esta forma. Sale Este es jugando. Lewis Skelly. Va ahí hasta Arsenal. Va a cruzar la línea central del campo de juego. Óyate. Sigue con la pelota. Se cae. El árbitro dice que no hay Le da la falta. Sigue ventaja. Arsenal por la banda izquierda. Domina la pelota del conjunto inglés que gana, que empata este Vamos, partido, pero va Odegaard. clasificando. Odegaard. Ahí está Odegaard, el capitán, el zurdo. Se perfila desde izquierda. Un poquito de efecto. Tiene que salir rápido. Buscó el segundo palo. Parece que los hinchas del Madrid ya saben su destino. Adriano dice, penalti para el Madrid. Van ya 81 minutos, 81. No, para mí una serie descomunal hacer No 3 sé, goles. falta mucho, en falta 9 minutos. mucho. Falta poco, falta poco. Faltaba mucho hace 20 minutos. 8 no es mucho.
8 no es mucho. 9 minutos, 9 minutos. Sí. Más descuentos. Descuentos. Descuento, sí, por lo menos 5 minutos. Rudiger, ahí está García Franco. Rudiger otra vez el alemán que abre la jugada por la banda derecha. Va recibiendo Luka Modric con el balón. Traslada la pelota. El conjunto merengue que por el momento queda eliminado. Solo por el momento. Pajarito. Ahí está el pajarito. Valverde. Valverde va recibiendo la pelota. Ibrahim, ¿no? Díaz. Ibrahim, sí. Bellingham. Modric. La tiene Modric. Balón hacia Ay, ay, ay. Bellingham. Lo corta muy bien Vamos lo del rápido, Arsenal. contragolpe. Intentará salir de esta forma. Contragolpe del Buena. Arsenal por la banda izquierda. Va. ¿Quién va? Y el número 19. Sí. Este es el Trossard. Marca Tchouaméni. Este Trossard. Lo va teniendo Arsenal en el campo del Madrid. Manejando John Medina nos muy dice, bien. van a dar 25 minutos adicionales para que el Madrid le dé vuelta. Se viene el A Madrid. ver, a ver, a ver, Perdió. a ver. Ahí está Endrick. El brasilero toca con Vinicius. Tira. Ay, Cierra muy bien. Vinicius. Tiro de esquina. Corner. Corre para el Madrid. Minuto 82. ¿Qué? Saque de fondo. Saque Así de fue, meta, Vamos a ver dice la el repetición en la árbitro, última está instancia. loco. ¿Quién choca? Vamos a ver. Tremenda falta ahí Hay de una Pajarito. falta no, es falta del Arsenal. Sí pareciera, ¿no? Que al último le Pone la termina cayendo plancha a y le Vini. rebota en la punta de los zapatos a Saque Vinicius. meta para el Arsenal. 8 minutos, André. 8 minutos, 8 Gerard. Más minutos descuentos. más los 25 que dé el árbitro. 8 Claro. minutos de angustia para No todos. creo que de 25, fácil unos 30. Va a dar 5 a 6 máximo. Y sale rápido el arquero del Arsenal, no hace tiempo, ojo. Sí. Claro. Uy, Ahí se la equivoca, pega se mala, equivoca. Saliba Uy. se equivoca. Saliba, lucha pero con jugando un mucha partido de fuerza, horror, ahí ¿no? está. Saliba está- Vinicius. Saliba Saliba. perdiendo. Saliba. Ya con dos errores clarísimos Parece y que está Vinicius apostando Y Saliba. aprovechando. Sí. apaña el Ahora partido, córner, a ver Saliba. cómo la aprovecha el Minuto Madrid. 83. 83 minutos. Modric. De capitán después de la salida de Lucas Vázquez. Va Modric. Va a pegarle, Vamos, señoras Luka, y señores. vamos, Luka. Modric. Balón. Hay Corta. una Corta corta para Vinicius. para Vinicius. Intenta el descuento. Vinicius se mete el área. Está el disparo. Todo lo Bloquea. corta el Arsenal. Sí. Ahí está García jugando con Modric. Va Modric. Toca con Vinicius. Intenta el descuento. Mete el centro. Vinicius. Ahí está. Ya, Va a tomar la pelota. dale. Bellingham. ¡Ay, Mal. ¿cómo es eso? Demasiado largo. Sigue, no ha salido. La pelota que ¿Qué? están Había cobrando. salido. Offside de Ah. Vinicius. Se quedaba en posición adelantada Vinicius. Increíble, el Madrid está desaprovechando las pocas que tiene. García, ¿no? Atención, en Italia, tiempo cumplido en los 90 minutos. Vamos a ver cuántos minutos más se juega. 2 a 2 el marcador. Inter con Bayern. Ahora vamos a ver un Vamos a ratito ver. ese partido. Lo busca con todo el Inter. No, Inter Ah, no, el Bayern es el que está está atacando, jugando. los blancos. Sí. Sigue. Coman. Coman. Oye. Arquero. Oye. ¡Uy! ¡Ay, qué burro! Salió mal el arquero. Vamos al partido. Amarilla. Amarilla para alguien. alguien. Vamos a ver. Se abre el play. Se calentaron ahí. Creo que recién ingresado. No, el este es 5, el- Partey, Tomás Partey. Sí, el Ahí va. Partey. Y le está gritando, le está diciendo. Con "Puedes Rudiger, hacer ¿no? eso, Piensa, piensa. Es jugador del Atlético de Madrid, Tomás Partey, ojo. Que lo ha sufrido al Madrid muchos años ya. Y estará con unas ganas. Hoy está teniendo su revancha, ¿no? Sí. Amarilla para Rudiger. Llamaría para. Partey. Para ambos. Sí, ambos. Le provocaron al loco. Y amarilla para Partey. Sí. Con esta bronca, 18 18 minutos minutos más. más. No, Nos no, dice no. John Medina. 30, ya dijimos 30. Ay, tremendo ay, cabezazo le mete, ¿eh? Sí. Y por eso Partey seguramente que le reclama a Rudiger. Chocaron las cabezas. Sí, fuerte. Bastante fuerte. Va ahí a estar Arsenal por la banda derecha. Intenta hacer daño en el arco de Courtois, pero corta muy bien el zaguero García. Será lanzamiento de fondo para el Madrid. A Milce de Vargas. Minuto 85. André 5 minutos Gerard. para los 90. Un Vamos a ver gol, cuántos un gol minutos. cada 2 minutos, todavía se puede. La fe No, o sea está que- intacta. Ser optimista está bien, pero exagerarlo. Hay que ser realistas en estas alturas. Otra Bueno. cosa es el deseo, otra es la realidad. Podemos ir hablando del ceviche entonces, Luciano. Claro, Bueno, un mixto. Un mixto. Vaya. Ahí Al va espacio, te demoras 3 años en sacar el pase. un partido demora mucho el tibio del Madrid. Nunca lo vi bien al Madrid en este partido. Ojo, en el campeonato Modric. español también el Real Madrid está segundo, 4 puntos por debajo de Barcelona. Ahí va Faltan Vinicius por la banda izquierda, 7 señoras fechas. y señores, va. Ahí está Vinicius, el No, brasileño. pero Vinicius.
Ya les dije, no está. Vini. Pero se equivoca de darse un obsequio para el Madrid. García Frank tocando hacia atrás. Modric. El croata, el capitán, traslada la pelota por la banda izquierda. Ahí está García, mete al centro. García se defiende a Muy bien Arsenal. defender el Arsenal. Mucha Es gente Martinelli también apoyando en la saga. Es el fondo ahora, va a recuperar la pelota. Tchouaméni. Tchouaméni toca la pelota para Modric. Tiene la pelota ahora el número 19. Ceballos. Ahora Johnny Ceballos, dice, gol en el Modric. minuto 185. ¿Cómo? John dice, García por la banda izquierda, viene al centro. ¡Oh! Se defiende a Arsenal, pero bien parado siempre. Pocas veces le ganó el Madrid de atrás. Ahí estaba Ceballos. Marcaba Lewis Valverde. Kelly. Reinaldo Cotarma dice saludos a todos, parece mesa de ESPN. Gracias. Gracias. Ahí está García Franca. Mete el centro, viene peligro. Oh, no. Arsenal otra vez como siempre. Cerrado, difícil. El centro, pero está haciendo por ahora lo que tiene que hacer. Complicado. Viene mal. no, Vinicius. Un pase al arquero. Mal. Minuto 87, el tiempo sigue pasando. Vamos Complicado. al otro. ¿Cuánto han dado? Vamos a ver en el partido El El entre otro seis, Inter partido con del Bayern. Bayern con el Seis Inter Más está seis. interesante. 6 minutos. 3 minutos quedan del partido del Bayern con el 2 Inter. minutos y medio. Ataca Bayern. Vamos a ver ese tiro libre. Bayern para forzar el tiempo extra, ¿no? Antes Así es. la pateaba terrible Harry Kane, ¿no? Harry Kane, sí. Ahora hay un tiro libre peligrosísimo a favor del Bayern. Se del demora. Bayern. Este es el seleccionado alemán. Vamos a ver el tiro libre. Si el Bayern mete el gol en este tiro libre, Se va con todo. se van al tiempo extra, ¿no? A Joshua Sí. Kimmich. Va a pegarle Va el Kimmich, arquero señoras también. y señores. Va el arquero también. Va a pegarle Joshua Kimmich. De derecha, da una cortita ahora. Oh. Este es Bueno, mal. no. No, Ya se cerró. fue El arquero. inteligente. El arquero. Sigue. Balón ¿Qué va a hacer al el arquero? medio. Yo- El zurdo. Ahí va. Cuidado. El arquero ya está Uy, corriendo. sí. Vamos a Real Madrid. yo siento que desperdició el momento. Va Bellingham. Va Bellingham por la izquierda. Ahí está Vinicius ahora. Mete el centro. Vinicius. Los La ceros pelota siempre que marcan rebote de dos. un rival. Será saque de esquina para el Madrid. John Medina Minuto nos dice- 88 con 40. Modric el centro. Arriba. Kivior. Para alejar el peligro. Ya. Otra vez Ya, Madrid dale, en la dale. carga. Viendo Ay, centro ese mal. centro Nada. de King. Casi nada le sale a Madrid. Sí, no La le sale defensa se nada. está no. defendiendo muy bien. Ahí está Modric. Todo bien el equipo cerrado. Arsenal en su campo, detrás de la pelota. Jugando Ceballos Sí. con Modric por la banda izquierda. Una línea de 7. Va tomando García, mete el centro García, Modric. No, es que No encuentra el camino No hay de Madrid. forma. no está. Acá- John nos dice. Se viene. Ahí está el Madrid en la Se carga, viene, va, está en el área, puede sacar el disparo. Este es el 21. Ahí está Raya en la raya. Ibrahim Díaz sacaba el disparo, pero atento. David Raya que lo termina controlando esa pelota. John Medina nos dice el formato está de verdad espectacular. De foto una TV con el score sería genial, dice. Si vamos a tratar de hacer más de este Vamos a contenido mejorar. para los partidos de Chanca sobre todo. Cuando juega de visita. Claro. Ahí está, Carvajal. Carvajal. Lesionado. Ya estamos a 15 segundos del, De los del 90. tiempo oficial. ¿Cuánto más se dará, Vamos se a ver dará de, por lo de menos 5 o alargue? 6. Ahí está Modric, tocando por la banda izquierda. Vinicius está muy cerca también, el número 20, García. Prefiere la individual. Vinicius mete el centro. Vinicius. Ahí está. Hendrix, solito. Hendrik estaba solo. De media vuelta. Era un gol alentador. Dieron 5 minutos Más allá de que faltan pocos minutos, pero hubiera sido un buen gol para el Madrid. Sí. Se cae, no estaba muy equilibrado. Dice Media vuelta. el karma del Madrid por el ayudín del árbitro que lo anuló el penal Atleti, dice. Ay, John sí, Medina. Así ajá. es, así Ay, es. sí, ajá. El karma sí existe. Parece que ya termina el partido. Ya. Vamos. sí. Ya. Lamento del Bayern. Sí, clasificó Inter por las imágenes. Terminó el partido entre el Bayern de Alemania y el Inter de Italia. Clasifica el Inter. Así es, 2-2 terminó el Con partido. mucho sufrimiento, ¿no?
¿Cuánto tiempo ha dado en el partido del Madrid y el Arsenal? Sí, 5 minutos. Increíble. Lo que Es decía, un robo lo que este decía, partido. lo que decía. Nos Lo que están decía, robando. 5-6. Nos están robando. Vamos con el gol del triunfo. Arsenal vamos, va por la banda Arsenal. izquierda, carga de esta forma, se frena muy bien este Odegaard, si no me equivoco. Quita bien atrás, pero el Madrid con Fede Valverde saliendo a Hendrik. Transporta la pelota. Va, ahí está Hendrik. Cruzó la línea central del campo de juego. John Medina dice, solo 5. Qué raro que el Madrid no reciba su ayudín. Vinicio, no. No. Vamos. Nada, no está Madrid. Vamos, ahí vamos, está atacan Arsenal. cuatro, vamos, Defienden atacan cuatro, 3, defienden cargan 4. Ahí está el Arsenal por la banda derecha. Este es parte y se mete al área. ¿Quién se llega? Odegaard, el zurdo. Puede pegarle. Ahí está, se acomoda. ¡Ah! Se ha atajado. Gigante En Courtois. 2 tiempos. Courtois. Controla Courtois, el belga. Se viste venía el de segundo. héroe. Courtois no merece este equipo, ¿no? Un arquero campeón de Champions, arquero de campeón. Creo que, Pero, o sea, creo que el Real Madrid también es un buen equipo. O sea, no por nada tiene 15 Champions, ¿no? O sea, todo equipo también en algún momento tiene Sí, que pero o sea, perder, ¿no? esta Así frase es cliché, pero el Madrid pierde la llave en la ida, ¿no? Con ese El 3-0. 3-0 era bastante Sí. difícil. Pero todavía hay tiempo, André. falta mucho. Obvio. Falta 3 minutos. Ah, ya. Un gol por minuto. John dice por fin un árbitro imparcial. Francés, vamos. Yo siento que Se viene el gol de Adriano Barça en cualquier y momento, John ¿eh? serían muy buenos amigos. Ojo, Ahí está Cualquier momento Arsenal el en gol, contragolpe. Este Mira, es solo, Martinelli. solo. Gabriel está No. frente al Se mete, arquero. se mete. Está Martinelli. Lo decía, se venía el gol. Nos vamos. ¡Qué la ma- Arsenal, señoras y señores. 2-1. Líquida el partido. creo que ahora sí está liquidado. Creo que ya no hay tiempo. Ahora sí no hay tiempo. Yo Recién. siento que ya se está acabando el tiempo un poquito. Se veía venir porque ya no tenía piernas el equipo de Real Madrid para regresar. Permanentemente atacaban 3-4 contra menores jugadores de Real Madrid. En esta jugada se ven cuando corre. No puede alcanzar al jugador de Real Madrid. Veamos la repetición. Ahí, un contragolpe Claro, letal. De No, cabeza, no. todos estaban en Contra. ataque. Mira cómo empieza Modric a retroceder. Y empieza a correr el 20. Creo Aunque que es García es García. fresco, pero García. no tiene velocidad, pero Mira, el otro lo cruza y lo saca. No, ya. pero no Ya lo debe cruza. llegar, claro. Lo cruza No. y lo saca. No es rápido lo este malo jugador. es que García es lento. No, se nota, Ya no puede. Adriano nos dice Galácticos 2.0. John Medina se ríe, jajajaja. Ahí está Martinelli, gol. ¿no? El gol, el 11. Sí, Martinelli. Adriano Golazo. dice, así se muteó el Bernaleo. Y Así Gavisol dice, la cara de Milciades de felicidad. Así es, me Única, tocó única. ganar, me tocó ganar. Buena, Arsenal, buena Arsenal. Eso va para Gavisol. Falta 1 minuto y 10 No, segundos. pero increíble lo de García, un jugador con esta velocidad para estar en Madrid. No tengo dudas de este jugador. Sí, no Martinelli, es que su- jugó todo el partido, le corrió. Fácil. Sí. Pero el Arsenal se comió al Madrid de la llave 5-1 en el Terminó el global. partido, Terminó ¿no? el partido. O es cambio. Me parece que cambió. Cambio. Cambio. Falta todavía ¿no? 1 minuto. Cambio, sí. Ha ingresado el número 3. Terne, creo es. ¿Se fue quién? ¿Martinelli? Así es, el número 3 ha ingresado. Va a haber otro cambio también. Va a ingresar el Ya está quemando ya todo lo que tiene. 4 también ha White. entrado. Wait. White, el 4. ¿Quién se fue? ¿Martinelli? Sí, parece que sí. ¿Y quién se va? Rice también se va. Rice también se retira. Sí. Declan Rice. Ya el cambio es para que lo aplaudan a Rice, ¿no? Porque quedan segundos. Sí. Sí, o sea, ya. Estamos en el último 10 minuto. segundos. Y yo creo que con esta victoria, el Arsenal, Zinchenko. terrible candidato. Ojalá le gane el Barcelona. Yo creo que si todos somos Arsenal a Va a partir ser- de Ah, ahora. Ahora somos Yo, Arsenal. ojalá Sí. que Adriano Los grite par- los goles del Arsenal. Los partidos Claro. son Ojalá. para cualquiera, son partidos de ida y vuelta, semifinales, cualquier cosa puede Pero pasar. es un poco difícil de creer con el Arsenal del Madrid, ¿no? A lo que nos tenía acostumbrado el Madrid. Sí, entonces, ¿cómo quedan las llaves? Queda el Arsenal contra el Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, equipo que siempre pecho fría, siempre le cuesta llegar a las finales. Creo que Arsenal debería pasarlo. Es favorito ante el París para llegar a la final. Y en la otra llave, Barcelona-Inter. El Barcelona creo que sigue siendo favorito. Sí, pero hay que jugar los partidos. Hay mucho por jugar. Son 180 minutos. Terminó el partido. Terminó. Terminó el partido Increíble lo del Madrid, ¿ah? 5-1. 5-1 en el global. El Ganó Madrid. Arsenal 2-1. Para Bien. que nunca se olviden el del Arsenal, ¿ah?
el Madrid le dé una lección de fútbol, tanto de ida y de vuelta. Sí. Yo lo comentaba, O sea, que Arsenal estaba en su indudable. mejor momento y Real Madrid no estaba en su mejor momento, Claro. porque eso también refleja Claro, la con la realidad. victoria es fácil hablar, ¿no? Había esperanza de Real Madrid de que podía remontar de acuerdo a la historia, pero cada partido es una Sí. historia diferente. Y la defensa era la parte más débil del equipo de Real Madrid. Además, no tiene jugadores de recambio en la ofensiva. Si no está Mbappé, Vinicius y Rodrigo, los que ingresan no marcan la diferencia o no repotencian al equipo. Y creo que se vio en este partido también el estado físico del Arsenal. Buen John triunfo. Medina nos dice Arsenal se va a comer al Barcelona. Obvio. Vamos, chancas. también. Pero Obvio. sería en la final si es que llegan. Claro, tienen que llegar, llegar. ambos tienen que porque llegar a su tienen llaves final todavía. distintas, ¿no? Claro. Sí, todavía el Arsenal de camino a la final tiene que superar al Paris Saint-Germain, que no ha ganado nunca una No, Champions. está muy bien ese equipo, está muy fuerte. No, pero ya dejemos de lado el no ha ganado nunca una Champions porque Arsenal no ha ganado nunca una Sí, pero Champions. de y le ha ganado Inter, Fue la Inter- primera Inter ha vez. ganado alguna vez una Champions, Milciades. Sí, sí. Barcelona y Dos Inter veces, son los sí. únicos que han ganado Champions de los que quedan en semifinales. Sí, veremos, pero son datos estadísticos que en algo puede. Pero creo que ahora se vienen ya los partidos de semifinales, ida y vuelta. Pero de la forma como jugó Arsenal tanto en su casa y ahora acá, parece ser un equipo Claro, que tiene sólido. mucha sostenibilidad, ¿eh? Y es candidato fuerte para la... Sí. Bueno, los hemos- cuatro son. Hemos O sea, sido... indudable también la forma en cómo hacen los goles, cómo aprovechan esas oportunidades y también se las fabrican, ¿no? Porque si bien es cierto, está metido en su cancha, pero está aprovechando la oportunidad que tenga. Los dos goles han sido muy buenos goles, aprovechando jugadas en contra que han sido algunas muy buenas para... Planteó un partido súper inteligente el Arsenal. Nunca se encontró pero ya era más o menos algo podía mostrar el Madrid, ¿no? Era un equipo que venía jugando flojo en su campeonato doméstico también en España. No es un Madrid en su mejor versión este año. Sí, le ha costado mucho. Sí, Hemos sido en promedio 15 espectadores. Gracias Está a los bastante 15. bien, creo. sí. No hemos hecho ninguna En YouTube publicidad. también somos un canal chiquito todavía, pero yo creo que en los partidos de chancas vamos a tener más conectados y me parece que salió bien el experimento hoy día. Bravo. Así es, Sí. una nueva experiencia, una nueva forma de informar a nuestros seguidores. Y creo que ya tenemos casi todo listo. Algunos detalles de repente en la parte de instrumentos, equipos, pero creo que ya vamos quedando bien también la iluminación. Felicitar a André que se esforzó en poder preparar juntamente con Geralda esta cabina para poder usar, no solo para el deporte, sino para cualquier Podemos transmitir charla. vóley, podemos hacer muchas De todo cosas. podemos hacer. Claro. Aprovechar las redes, aprovechar el Y internet. también podemos abrir una vitrina para posibles narradores Claro, oportunidad. que quieran empezar, ¿no? Porque también, Alex, tú estás con todas las ganas de enseñar y compartir todo lo que sabes. Sí, la vez pasada me comentabas el proyecto. A mí me gusta la idea. Si lo hacemos realidad sería genial. Sí, sería espectacular. Se ha conectado, yo creo, un buen número de gente. ¿Qué tal te has sentido, Alex? Primera vez que tienes esta experiencia de transmitir en vivo un partido desde fuera del estadio. No, ya lo habíamos hecho con Con la el selección. partido de Perú, ¿no? Perú con Venezuela Con- en la anterior eliminatoria. El repechaje era, ¿no? No, en la eliminatoria cuando ganamos a Venezuela. Sí, no el repechaje, Le ganamos sí. 2-1 con el gol de Cueva de tiro libre. Sí, es un formato simpático, ¿no? Ahora, de acuerdo a cómo quieren escucharnos, podemos ajustar el formatito, pero me gustó hoy día. Bien, bien. Acá Joe Medina te tira flores. Dice, muy guapa la comentarista, denle más pantalla. Sí, está todo cortada a un costadito. Llegó por un llegar poquito tarde, tarde. por llegar tarde. Es que Voy a llegar Andrés no quiere tarde. que me vean. Tenía que estar en el centro, pero por motivo de trabajo llegó un Yo poquito tenía tarde. que estar donde estaba Alex, pero ups, la siguiente. Vamos a mejorar ya la ubicación de la cámara. Sí. Sí, pero está bien. Yo creo que ha sido una buena jornada. Lamentablemente para los hinchas del Madrid no se pudo. Y Solo los, hinchas, y los que solo más diremos- celebran son los sí, hinchas del Barça, ni siquiera los del Arsenal. Pero así por es eso el yo fútbol, digo, así es el fútbol. Yo espero que Milciades, yo espero que Adriano, si es que toca jugar el Barça contra Arsenal, pues, griten goles de Arsenal también. No puede ser, porque si nosotros somos No, simpatizantes de Barcelona. yo llegué a ser simpatizante del Madrid por Cristiano Ronaldo, ¿no? Un jugador a quien admiro un montón. El bicho. Sí, el bicho. Y ahora todavía hay una cierta simpatía del Madrid, de todas maneras con la bronca de haberse eliminado, pero creo que se hace justicia. El equipo que mejor tiene o mejor va jugando fútbol ahora es el que clasifica, ¿no? Claro. Adriano, perdón, Fabricio nos pregunta, ¿cuándo vuelven con el programa Edición Noche? Vamos Yo a creo que intentar podemos viernes. hacer un programa con la mesa más amplia ahora. Depende de ustedes, vamos a conversarlo aquí en interno. Vamos a ver si Y no se cruza podríamos- con tus clases virtuales también. Eso es un poco Podríamos vamos a tener, estar. claro, de repente algunos partidos, ¿no? Las previas y los post, por lo menos eso.
Claro, en partidos importantes. La próxima semana de repente anunciamos, porque esta semana se viene la Semana Santa y a partir de mañana empieza ya. Pero es una Semana los Santa con feriados. bastante fútbol. Bastante fútbol. El viernes juega Melgar Garcilaso, Chancas, Alianza. la U con Binacional y Alianza Mañana con empieza el Chancas. partido con Alianza Universidad que Contra Grau, juega, ¿no? juega en Huánuco. Y hay partidos también del vóley, para la gente que le gusta el vóley, sábado y domingo, partidos de vuelta de cuartos de final, vóley Liga Superior. Ahí vemos el resumen. Ahora volviendo al fútbol peruano, le ganamos a Alianza 4-0 y recuperamos la confianza. Está un poco partido está muy difícil, está un complicado, poco muy complicado. Bueno, sí. yo pienso que aquí los más contentos van a ser André y Milciades. Claro. Porque gane quien gane, van a estar felices. Claro. Sí. Eso me pasó cuando los Chancas jugó el año pasado por primera vez en Lima frente a Alianza. Estuve acreditado en la zona de prensa y fue el partido que vi con mucha calma, mucha tranquilidad. Cualquiera de los resultados era favorable. de mi agrado, pero yo quería un empate para que los Claro. Chancas sume puntos, pero ganó, recordemos, Con por la- 3-0 con golazo Con de Sotillo Zambrano. tapando Lu penal a Waterman. Así es. Sí, un buen partido de... No, un mal partido terrible de Waterman, no, fatal. Fatal. Bueno, Vamos terminando. yo creo que vamos cerrando ahí. Sí. Sus palabras de despedidas. A ver, empezamos Empecemos por las damas. Bueno, gracias a todos los que se han conectado. Hemos sido relativamente pocos. Nosotros estamos recién iniciando aquí. Es la primera vez que estamos haciendo este formato. Nos hemos divertido un montón. Yo me he divertido un montón. Los comentarios son la mejor parte. Y bueno, la siguiente igual los vamos a estar anunciando por las páginas que tenemos. No se olviden de seguirnos, denos likes y también compartan para que podamos llegar a más personas. Nos encuentran por Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Y también estamos en la radio Andahuayla 106.5 todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Sí, trabajamos, es un gran equipo Frecuencia Deportiva, que ya les ha dicho en qué medios pueden encontrar. Y personalmente también tengo una página deportiva que es IES, Correcto. la gorrita llevo acá. Y bueno, La Publi sí, que salió a nivel internacional. Sí, ajá, sí, exacto. Gracias a todos ustedes, creo que es un buen comienzo y vamos a estar mejorando cada vez, ¿no? La despedida de Gerald ya final. Bueno, gracias a todos. Bye bye. Muchas gracias también a todos. Ganó el equipo de Arsenal 2-1. Clasificó a la semifinal. Pero como resumen, y ya Real Madrid tendrá que pensar en la próxima temporada en el fútbol español primero asegurar su Voy a clasificación. leer algunos comentarios. John Medina nos dice falta el análisis post partido. Y después, o sea, lo que pasa es que esas transmisiones van a ser así, ¿no? Dependiendo también de la cantidad de espectadores que tengamos. Esto es nada más un experimento. Sí, una prueba. Una prueba. Vamos a promocionar más los otros programas. Y John dice, ¿no? A compartir el programa, que el formato está súper bueno. Sí, eso nos ayuda muchísimo. Frank Medina nos dice, chévere, gente. Y John nos dice, la chicha viene en el post partido. Sí, pero yo creo que vamos a hacer post partido con los partidos de Liga 1. Así Sí. es, sobre todo cuando jueguen los Chancas. Está súper simpático, sí. Sí. Bueno, Bueno. Alex, tu despedida. Gracias por todos haber estado ahí, gracias por los ánimos. Nosotros cada vez intentando hacer un mejor servicio. Gracias a todos, gracias. Bien, Milciades, ¿algo más? No se olviden que hemos salido gracias a la Mansión Casa Hotel en la Avenida Perú, 665, reservaciones 983-66-8864. Hasta cualquier momento. Y nosotros ya regresamos en la radio el lunes. Mañana jueves, feriado y viernes no estaremos saliendo. Y suerte a los Chancas el viernes. Vamos a ver si nos vamos a agendar para transmitir el partido de Alianza con Chancas el viernes. Viernes Sí. así en forma solo en audio. Ya saben, si vamos a transmitir el partido, compartan y síganos. Sí. Así es. Listo, Gracias, muchas hasta por el momento. gracias. Nos vemos en una próxima Bendiciones a transmisión. todos. Chao, chao.